¿Dónde está la línea entre una broma y el bullying? ¿De verdad sabemos cuando alguien está sufriendo o miramos hacia otro lado? ¿Y si el silencio también forma parte del problema? ¿Cómo se podría detectar si tu hijo o tu hija está sufriendo bullying? Hoy vamos a hablar de lo que muchos han vivido, pero pocos se atreven a contar. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un testimonio real de una persona que ha sufrido bullying. Hola Luisa, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy bien. Encantado de volver a estar por aquí y mucho gusto. Para empezar, me gustaría que me dijeras cómo defines el bullying con tus propias palabras. A ver, es complicado porque sobre todo a día de hoy es difícil distinguir cuándo puede ser algo más ocasional o cuándo ya literalmente puede ser bullying, pero sería algo así como el acoso y derribo continuo durante un periodo largo de tiempo, probablemente indefinido, sobre todo en entornos en los que se tiene que convivir para el tema de, pues ya sea la educación con los chavales, puede ocurrir incluso en trabajos, mismamente por las redes sociales, y sería pues eso, ese acoso y derribo continuo. ¿Crees que la gente entiende lo grave que puede llegar a ser? No, yo creo que no. Yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo si no lo han experimentado, no tienen ni idea de lo que puede llegar a ocasionar. O sea, no se hacen ni idea de los efectos psicológicos o físicos incluso que puede llegar a tener en una persona. O sea, lo que puede marcar en tu vida el hecho de haberlo sufrido o estar sufriéndolo, que incluso puede llevar a casos en los que tristemente la persona acaba completamente destruida, tristemente gente que se quita la vida. Creo que la gente no es consciente y no le da la importancia, incluso a pesar de todas estas campañas. Y luego, si quieres, podemos hablar de eso, porque en mi opinión están bastante mal llevadas y tengo ejemplos del porqué. Es completamente destructivo. A una persona le puede marcar de por vida el hecho de haberlo sufrido. ¿En qué momento crees que deja de ser una broma algo y se convierte en bullying? Bueno, obviamente en el momento en el que de forma continuada, a pesar de que a ti te afecte y tú expreses que no te gusta, la gente pues sigue y sigue y sigue y sigue, y tú cada vez pues vas estando peor, obviamente, y a pesar de que tú digas, oye, hasta aquí, esto no lo tolero, no me gusta, no me sienta bien, me está afectando, y que a pesar de todo, pues la gente siga aún con eso y ya pues deje de ser una broma momentánea, que a lo mejor en un momento, pues oye, te ha podido sentar bien o mal, allá literalmente, pues algo que básicamente te está afectando y que la gente va a malas a hacerlo y que sabe que quieren tocar ahí donde duele. Dices que en tu caso tú has sufrido bullying, ¿no? Que luego nos lo explicarás un poquito, pero sí. ¿Cuándo crees que tuviste conciencia de que estabas sufriendo este problema? Realmente yo cuando lo sufrí, porque lo sufrí muy de pequeño, cuando iba a la escuela, no era consciente, porque de hecho ni siquiera se hablaba todavía en ese momento tanto de todas estas cosas del tema de los problemas psicológicos, del tema del bullying. No se tenía como muy en cuenta y ni siquiera creo que era como que la etiqueta o la palabra, que muchas veces puede ser dañino, pero en este caso, es lo que es, ni siquiera había como salido, no se había ni establecido. Entonces, hasta que no llegué al instituto, tal, y empecé a ver cómo compañeros míos lo hacían con otras personas, ya por suerte a mí no me lo hicieron en el instituto, o sea, yo en el instituto me lo pasé increíble. Socialmente, pues lo cierto es que no tenía nada que ver con la escuela y fue una etapa de mi vida increíble, conocí un montón de gente, no tenía ningún tipo de problema, nadie intentaba pues como ni pegarme, ni insultarme, ni hacerme de menos, nada. Entonces cuando ya vi que no solo eso me ocurrió a mí, sino que había gente que se lo hacía a otra gente, entonces entendí hostia, esto es lo que a mí me hacía cuando yo iba a la escuela. Entonces ahí ya fue cuando dije, hostia, esto no solo me pasó a mí, vale, esto es el bullying,
Y esto es bastante destructivo, porque llegaron a haber casos por ejemplo, en el instituto de mi pueblo, que por suerte no es ni de coña de los peores sitios, de gente que acabó muy mal. De gente que, bueno, es normal, ¿no? Los niños son muy crueles y puede llegar a ser muy destructivo el bullying. Entonces yo creo que ahí fue cuando cogí conciencia de lo que a mí me había pasado anteriormente. Pero yo cuando iba a la escuela, que fue cuando a mí me sucedió durante toda la escuela, desde primero hasta sexto, yo lo tomaba como, joder, pues me están puteando, me están jodiendo, pero no era consciente de que eso literalmente era, pues, un acoso o que se estaban como metiendo conmigo. No, lo veía como, bueno, por alguna razón me ha tocado y no entiendo el porqué. Porque, bueno, a lo mejor realmente tú pensabas que se lo hacían, bueno, decías, hostia, pues me lo hacen a mí y se lo hacen a todo el mundo, son así, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, de hecho ya como te lo hacen tanto, es como que incluso tristemente lo llegas a normalizar, que esto es lo peligroso sobre todo, ¿no? De que el niño, pero que de por sí perdona, tiene... una cosa que te quería preguntar. ¿Este tipo de personas que hacen bullying, lo hacen solamente a una persona en concreto o lo hacen a más de uno? Es decir, ¿tienen un grupal? Es decir, a este y a este son selectivos. O decir, venga, va, a por este. ¿Cómo sí, va esto? te entiendo. O sea, hay de todo, la verdad. Porque normalmente suele ser a varias personas, pero luego en ocasiones también hay gente de que, bueno, por lo que sea lo han tomado contigo, incluso de primeras. No tendría por qué haber sido un caso de bullying, pero yo qué sé, tenéis una rencilla y si él pues quiere ir como a más y se ve superior a ti por lo que sea, como que perdura en el tiempo y acaba siendo bullying, claro. Pero de primeras a lo mejor era simplemente, pues nada, una típica peleilla tonta de chavales, tal, no sé qué, pero que al final pues uno ha querido estirar más del chicle todo el rato y ha acabado, pues mira, en todo un año de acoso y derribo, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que normalmente suele ser más de que las personas que lo hacen, que tiene sus razones, por supuesto, no lo defiendo, pero entiendo el porqué, con esas razones que ellos tienen y todo ese espacio que se han generado psicológico para el poder hacerlo, creo que ya están como predestinados o predefinidos a probablemente hacerlo a varias personas, sobre todo a las personas que ellos vean de que, bueno, pues normalmente ya sabemos el típico caso del chavalito que no habla mucho, que a lo mejor es más tímido, que por eso lo ven como un target fácil, ¿no? Bueno, el target fácil, van a ir a... El target fácil, perdona, el target fácil yo creo que también, aparte de eso, del callado y tímido, también lo asocian un poco como al raquítico y débil, ¿no? Quizás, ¿no? O que tiene a lo mejor algún defecto físico o que es muy bajito. Sí, ¿no? Obviamente van a tirar de lo que saben que a ti te puede afectar, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, esto es un caso increíble que yo lo entendí de primeras cuando lo vi, que era súper famoso, que era el tema de Vinicius, el jugador del Real Madrid. Parece una coña, pero es que precisamente lo que le han hecho a él es lo que a la mayoría de las personas le suelen hacer. Porque sí, no me voy a meter ya en tema polémico de fútbol, de sí, es cierto que tiene una actitud pésima, todo el rollo, que no sabe gestionarlo, pero oye, más allá de eso, que a lo mejor ni siquiera es su culpa, ¿por qué precisamente le decían lo que le decían? Porque sabían que era algo con lo que él le iba a afectar, iba a estar jodido. Entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, ves al típico target débil, si eres el que hace bullying, y ves que, pues yo que sé, es bajito, o que lleva gafas, o que es un empollón, vas a ir a lo que sabes que le puede afectar, ¿no? Ya no porque realmente tú pienses que es así y que es como un insulto ultradirecto, tal. No, es porque le quiero hacer daño, voy a ir a lo fácil, voy a ir a lo que sé que le va a doler. Es un poco lo que pasó con Vinicius, básicamente. O sea, el tío, fíjate, podrá ser todo lo que es, increíble, tal, tener la vida resuelta, todo el rollo, que le dicen esa palabra y como es lo que le afecta, todo se desmorona, toda esa capa de ego hasta luego y la gente se aprovecha de ello y va donde duele. Y a lo mejor esa gente ni siquiera tiene por qué ser racista, probablemente ni lo sea, pero como saben que eso le jode, van a ello. Ese es el tema. Y yo eso lo entendí perfectamente porque fue precisamente lo que sufrí, de cómo cogían y con justamente las cosas
ya sea rasgos de mi personalidad, ya sea rasgos físicos, cogían y justo iban a atacar a eso. ¿Cómo decías que, bueno, lógicamente estabas hablando ya de tu caso, y cómo te afectó emocionalmente en el día a día? ¿Y qué es lo que te pasaba muchas veces por la cabeza? Si se te pasaba alguna imagen, no sé, algo que se te repetía, algo analítico, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que ocurría dentro de ti en ese día a día de acoso y derribo? A ver, lo primero, contar que, bueno, yo cuando iba a la escuela, desde primero a sexto, estuve sufriéndolo. Lo estuve sufriendo por un grupo en concreto de personas, más o menos 4 o 5, que por cierto han acabado siendo de mis mejores amigos. Luego, si quieres, podemos hablar de eso. Y bueno, lo estuve sufriendo. Un poco increíble, pues, ¿no? Un poco increíble eso, ¿no? Sí, pero es curioso, pero es la realidad. Y lo estuve sufriendo de primero a sexto, en concreto por este grupo de personas, que bueno, básicamente todos los días lo que a mí me ocurría es que, sobre todo cuando llegaba el recreo, pues lo típico, te quito el bocadillo, te pego, te insulto, intento apartarte, no te dejo jugar al fútbol, hablo mal de ti a otras personas, tal. Luego en clase, pues sobre todo lo típico, que si te pego un chicle en el pelo, que si te tiro gomitas, todo el rato intentando joderme, ¿no? Y bueno, pues haciéndome de menos, intentando que yo no me pudiera socializar ni siquiera con otras personas, porque incluso a las otras personas pues les hablan mal de ti. Las propias personas se acojonan porque dicen, coño, si le están haciendo esto a este chaval, obviamente me voy a alejar de él, porque si no yo voy a ser el siguiente, ¿no? Es como el instinto cobarde de supervivencia, pero bueno, es lo que es. ¿Y sucede? Sobre todo en niños. ¿Sucede? Sí, sucede muchísimo. Porque me sorprendió mucho la gente que cuando llegué al instituto me dijo, tío, a mí me caías de puta madre, tal, yo no tenía ningún problema contigo, pero como veía que te hacían eso, una de dos. O yo también me apuntaba, porque aunque no fueran como los principales, quieras que no, se te pega, ¿no? Acabas actuando por repetición, sobre todo porque eres un niño, mala conciencia, eres cruel, tal. Entonces, o se te pega y te unes, o directamente te alejas porque dices, hostia, si le están haciendo eso a él, me lo pueden hacer a mí, así que yo me piro, ¿no? Y sí, es muy común, es muy común. Entonces, bueno, yo de primero a sexto estuve sufriendo todo eso. Y claro, todos los putos días, literalmente, todos los putos días. Entonces, claro, llega un momento en el que estás cansadísimo. Yo, por suerte, siempre estas cosas me las he tomado súper bien, en el sentido de, coño, esto a mí en verdad me fortalece y yo siempre pienso, gracias a Dios soy muy positivo, siempre pienso en intentar mejorar, intentar solucionar, y gracias a Dios, psicológicamente en ese aspecto, no me derribó. No me derrumbé, por suerte. Porque hay gente que, como te digo, se derrumba y acaban muy mal mentalmente, o incluso gente que, bueno, tristemente es que hace poco ya hubo la noticia de pues otra niña que acabó con su vida, tal. Yo por suerte no, ¿eh? Por suerte no. Tengo esa positividad que gracias a Dios me hace de siempre luchar, intentar tal. Pero obviamente a nivel psicológico, en otros aspectos, sí que me jodía mucho, tío. Me jodía muchísimo. O sea, yo emocionalmente estaba destruido porque yo me sentía menos, obviamente. Es lo que te hace, ¿no? De sentir, te sientes menos, te sientes un puto inútil. Luego socialmente a la larga sí que me ha afectado. Porque yo, por ejemplo, soy súper social, me encanta socializar, pero por culpa de eso, es como que siempre vas a pensar que una de dos. Cuando ocurra algo, ¿eres tú el culpable? Porque esas cosas te hacen sentir de menos, te hacen sentir que siempre tú tienes el problema, que siempre eres tú el error, ¿no? Y eso jode porque a la larga, de verdad, lo primero que piensa mi cerebro es en eso. Yo sé que no, y lo controlo, pero sé que ahí está. Y por eso también muchas veces tengo que controlar como esa timidez que me viene, como ese sentimiento de ¿lo estaré haciendo bien? ¿No estaré molestando a esta persona? Ella me ve como un igual, tal. Que sí, o sea, son cosas, nada. Siempre como un sentimiento de autoculpa, ¿no? Sí, continuamente, pero con todo, ¿eh? De hecho, siempre que me pasa algo malo, yo, más que preocuparme por eso malo, que como te digo,
gracias a mi personalidad, pues soy muy resolutivo, siempre intento ser positivo, tal. Yo lo que pienso es en, hostia, tío, me siento culpable, a lo mejor podría haber hecho algo más, me sabe muy mal por las personas de mi alrededor, que me aprecian, tal. Entonces, bueno, son secuelas, ¿no? Son secuelas que por suerte con tratamiento psicológico, o tú mismo, si lo sabes gestionar, se puede salir, pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque de verdad que a muchísimas personas les toca. Y esto a la larga, pero en el momento, como te digo, te pueden destruir la putísima vida. O sea, hay peña que se quita la vida por ese tipo de cosas y es mucho, mucho más grave de lo que parece. Muchísimo. Y luego emocionalmente, pues estás, vamos, niños que tienen depresión. O sea, como un puto niño va a tener depresión, hermano. Y es porque todos los días va a tener ese pico de emocionalidad negativa de me siento menos, me hacen sentir de menos, hablan mal de mí, me insultan, me pegan. O sea, es horrible, de verdad, es horrible. No, Te puede dejar cao, ¿eh? y que muchas veces, lógicamente, te preguntarás el por qué, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, lógicamente, yo siempre he dicho que el por qué destruye, ¿no? Preguntarte en tu cabeza el por qué, Sí, por qué esto, por qué lo otro. Lo único que hace el por qué es destruirte poco a poco, ¿no? sí, porque encima normalmente, y sobre todo cuando eres un niño, tu respuesta va a ser por mi culpa. Claro, porque tú no ves ninguna razón, literalmente, o sea, no la hay. Bueno, hay algunas razones sociológicas de por qué, ¿no? Volvemos a lo mismo. Que si el target débil, que si la persona que de por sí efectúa el bullying, pues tiene que rellenar su ego con ese tipo de acciones tan nocivas para él poderse ver bien. Pero bueno, como tal, a nivel de lo que es la propia vida, tú dices, joder, pero ¿por qué eso ocurre? Encima tú en ese momento, claro, no tienes este conocimiento ni esa conciencia. Pues lo primero que vas a decir es por mi culpa. Porque por lo que sea, yo soy aquí un puto error, yo no encajo, yo no soy suficiente, yo no tal, y bueno, eso te jode por completo y como digo, te puede marcar de por vida. A mí, por ejemplo, me ha marcado. Gracias a Dios lo he podido llevar súper bien y gracias a Dios, como te he dicho, soy muy positivo, tal y cual, y por mí mismo pues he intentado gestionarlo y he visto que no pasa nada y ahora pues no me afecta. Pero hay gente que realmente es que le puede joder la vida por completo, en serio. O sea, tanto a corto plazo como a largo. Es increíble. ¿Por qué muchas personas no cuentan realmente lo que les está sucediendo? Pues mira, aquí hay dos razones. Hay dos razones principalmente del por qué. Y esto tanto lo he vivido yo como luego, como te digo, sobre todo lo vi en el instituto. Porque los niños, al menos lo que tienen es que, como tienen menos paciencia, obviamente, van a intentar como ser lo más... buscar la mayor atención posible, ¿no? Que es lo que suelen hacer los niños. Pero sobre todo cuando llega el tema de instituto y tal, que ya está ahí como el prestigio social, el privilegio, el intentar que todo el mundo me vea bien, no sé qué, la superficialidad, ahí ya sí que es un problema grave de cojones porque mucha gente lo lleva en silencio. Y por esas tonterías que nos ocurren, no lo sacan. Pero puede ser por dos motivos. La primera, porque les avergüenza, simplemente, como piensan que efectivamente ellos son el problema, no son suficientes, ellos tienen la culpa de lo que está sucediendo, creen que no tienen como el derecho de decirlo, les da ese miedo de que los vean como que son débiles por soltarlo, porque efectivamente ellos creen que son el problema. Y luego estaría también el tema de la vergüenza, de lo que te he dicho antes. Oye, pues me da vergüenza de tener que decirlo por las consecuencias que va a acarrear, porque a lo mejor puede que llegue a ser peor, porque la gente va a pensar que como soy débil, pues no se tiene que juntar conmigo, tal, no sé qué. Todo bueno, las cosas que nos montamos en nuestra cabeza, ¿no? O sea, y por esas dos razones, pues mucha gente no llega ni siquiera a contarlo. O a lo mejor lo están sufriendo y hasta dentro de muchísimo tiempo, pues no buscan ayuda porque no se sienten como capaces de decirlo, ya sea por el miedo de ellos mismos o por el miedo de lo que hay detrás que puede llegar a repercutir, ¿no? Que bueno, también esto yo creo que mucha culpa la tiene la sociedad en sí, de que de por sí pues como que intenta ocultar este tipo de cosas, no nos gusta hablar de este tipo de cosas, no tanto como se debería. Y luego también las soluciones que se suelen dar están muy mal llevadas, muy mal llevadas.
Creo que tristemente a nivel de profesores, de padres, ni de coña estamos preparados para este tipo de cosas, ni de putísima coña, o al menos en mi experiencia, no sé cómo será hoy en día, pero en el tema de la escuela de cuando yo fui, y mira que yo soy joven, tal, eh, horrible, horrible, horrible. O sea, no había ningún tipo de como de planificación de cómo poder llevar estas cosas y luego en casa tampoco era como, bueno, cosas de niños, ¿no? Lo típico. Y los profesores igual, o directamente con medidas absurdas que de hecho lo único que van a hacer es incrementar este tipo de problemas. ¿Qué siente alguien que está completamente solo en una situación así? Yo por suerte mínimamente sí que un amigo o dos tenía. Y con amigo digo amigo de verdad. O sea, no lo típico de, como te digo, esta gente que a lo mejor pues tú te llevas bien tal, pero que por ese instinto de supervivencia llega rápido la cobardía y dicen, yo con este no me junto porque igual me pasa lo mismo cuando me vean con él, ¿no? Pero por suerte sí que tuve algunos que estaban ahí. A lo mejor no podían luchar tanto, obviamente, pero coño, cuando podían y venían y me ayudaban y tal. Pero sí que obviamente hubo algunos momentos también de soledad, por lo típico de que, bueno, pues os cambian de clase cuando pasáis de curso, a lo mejor uno repite, tal, no sé qué. Y, hostias, es jodido, ¿eh? Porque cuando te ves literalmente solo, si eres un niño, tío, yo de verdad es que le doy gracias a Dios o a lo que sea, porque por suerte, como te digo, tengo esa vena muy guerrera, muy resolutiva de intentar solucionarlo, enfrentarme a lo que venga y de preferir literalmente la muerte a la derrota. Pero es que quien no tenga eso, tío, y sea un niño que no vea como la salida y crea que va a ser eso siempre así de por vida y que se ve solo, no tiene a nadie que le ayude, tampoco se puede ayudar a sí mismo porque no tiene estas herramientas, es que es horrible, es que puede, como te digo, es destructivo. O Es que sea, obviamente eso va a dejar una marca. es que es un miedo constante. Sí, sí, es vivir con una tensión constante. Yo, de hecho, a mí me pasaba cuando iba a la escuela. A lo mejor no todos los días tenía tanta tensión, o sea, sabía que en el recreo, por cojones, algo iba a pasar, eso está claro, pero en clase, por lo menos como no tenía esa tensión de, vale, sé que en el recreo me va a pasar, por eso mi cuerpo ya automáticamente se prepara con esa respuesta de lucha o huida, que es la ansiedad, y voy a estar con un estrés de la parra. Por suerte no, gracias a Dios. O más tarde llegó, pero por suerte no con este tema. Entonces, claro, es que si a un niño le pasa eso, tío, que no tiene prácticamente conciencia, que no tiene ninguna herramienta emocional ni psicológica para superar estas cosas. O sea, yo no, de verdad no me querría haber visto tan mal, porque es que, joder, es normal que a tan temprana edad te ocurran esos desniveles emocionales tan negativos de la hostia si no tienes una preparación y no sabes cómo tomártelos, que vamos. Por eso te digo que es que muchos se quitan la vida. O sea, no me extraña, no me extraña. ¿Crees que el acosador realmente nace o se hace? A ver, está demostrado que prácticamente importa más, aunque la genética sea muy determinante, pero importa muchísimo más el hecho del entorno en el que te desarrollas que el cómo tú hayas nacido, ¿no? O sea, obviamente hay gente que está muy predispuesta por el tema de la genética y obviamente es un factor determinante, pero bueno, de nada sirve determinar algo si ni siquiera se ha como acabado desarrollando, ¿no? Entonces, el espacio en el que tú te desarrollas y el cómo tú te haces, obviamente influye más, ¿no? En todo, en todo. De hecho, se sabe que, por ejemplo, gente que vive a 3 kilómetros de otro pueblo es más propensa por alguna razón a ser, yo qué sé, un asesino serial que los que viven, como te digo, al pueblo del lado. ¿Por qué? Son causas que, como te digo, se acaban determinando por la genética muy probablemente, pero de no ser por el entorno ni siquiera se desarrollarían. Entonces, yo creo que te haces. Porque además, todas las personas con las que yo he tenido estos problemas, todo este grupo de chavales, realmente luego a la larga me di cuenta de que eran buenas personas y que lo hacían precisamente por este tipo de causas que hemos hablado. Que si el ego, que si el sentirme menos, entonces necesito
parecer como el fuerte, todo este tipo de problemas que han visto en su casa o en la calle o donde sea que se solucionan de mala manera, los llevan ellos a su terreno. Entonces, tristemente, muchos, tanto los que son acosados como los que acosan, no tienen estas herramientas psicológicas y han tenido a lo mejor también muy mal entorno y han acabado haciéndolo. Obviamente no lo puedo justificar, ¿no? Pero lo entiendo. O sea, es comprensible, porque luego cuando hemos crecido y me han contado sus historias y todo el rollo, digo, vale, es que es normal, tío. Es que es normal, es que si en tu casa estás todo el rato viendo violencia o que las cosas se solucionan así de tan mala manera y que a lo primero de cambio que tú te sientas mal tienes que hacer este tipo de cosas, coño, es que obviamente cuando llegues a un entorno en el que tenemos que convivir ahí los niños, pues es que va a salir eso de ti, que es lo que traes de casa. O que has visto en la calle, o que te ha sucedido, no has sabido gestionar, lo has hecho 2, 3 veces y has dicho, bueno, me alivia emocionalmente, pues para adelante. Eso es normal. O sea, ¿crees que realmente el acosador también es víctima de algo? En la mayoría de casos sí. Luego obviamente hay gente que, oye, mira, son así, por lo que sea, hay niños que salen más revueltos, que son más revoltosos, les gusta mucho más el conflicto. También es normal, fue una parte de nuestra genética, es lo que es. Somos seres humanos y hay algunos que somos así. Y oye, le tienes que dar pues esa educación para que no actúe de esa manera. No queda de otra y bueno, ahí pues sí que hay que ser más severos, ¿no? Pero luego también hay otros que, como te digo, es que es sobre todo por tema de entorno y tema de lo que han visto y están intentando replicar. ¿Y por qué crees que cuando se hace un acto de bullying delante de otros, la gente no hace realmente nada? Bueno, obviamente por miedo. Obviamente por miedo, es lo que te he dicho. Bueno, por miedo, a lo mejor incluso por falta de comprensión, ¿no? De no tener la empatía de ver de, hostia, esto está mal. Porque, a ver, somos niños. En mi caso, ¿no? Cuando me pasó, entiendo que son crueles, que les suda la polla todo, ¿no? Y que, bueno, tampoco tenemos mucha conciencia de lo que sucede alrededor y decimos, bueno, pues tampoco... O por miedo, porque realmente somos conscientes, pero decimos, hostia, es que si a fulanito le están pegando, yo no me voy a acercar a él, porque si no, igual eso también me lo hacen a mí. O si veo que le están pegando, obviamente yo no me voy a meter y le voy a defender, porque es un instinto de supervivencia que, bueno, es la cobardía. Hay quien prefiere sobrevivir y hay otros que prefieren vivir, incluso si hace falta morirse, ¿no? Paradójicamente, que es un poco como el sentido de tantas obras literarias o cosas así que han pasado en la humanidad, ¿no? Como por ejemplo 300. Oye, pues yo es que si no vivo a mi manera, prefiero morirme antes de vivir de esa manera, ¿no? Yo por suerte siempre he tenido esa mentalidad, ¿no? Entonces por eso era como que me jode, lo estoy pasando mal, pero no me voy a rendir. Sin embargo, otras personas, incluso aunque no les pase, lo ven y dicen, no, yo me voy, tío, ¿qué cojones? O sea, o si te están insultando, te están pegando, yo no me voy a meter. Si a la gente se le diera más ese tipo de educación, ese tipo de valores, probablemente se acabaría muchísimo antes, porque hasta la propia gente, cuando viese un acto de estos, saldrían en tu defensa, ¿no? Que tampoco es bueno, porque tú también tienes que aprender a defenderte, obviamente. Por eso a la persona que está siendo acosada se le tienen que dar también las herramientas, pero coño, ya directamente sería como algo más tranquilo, ¿no? Porque todos tendríamos como ese nivel de decir, hostia, si a este le hacen esto, cuidado, porque yo también voy a salir, porque en vez de pensar de rollo, hostia, es que me lo podrían hacer a mí, estarías pensando, como me lo podrían hacer a mí, tengo que cortarlo de raíz. O sea, ese sería el pensamiento adecuado. Bien, ¿qué papel crees que desempeñan los compañeros que observan pero no intervienen? A la persona que está siendo acosada eso le va a destruir. O sea, la inacción es lo peor. O sea, la inacción, cuando tú la vives, de, hostia, es que no entiendo por qué esta gente, tío, que además muchas veces, como te digo, es gente con la que te llevas bien
pero que no está dispuesta a. Entonces, ver cómo tienen esa inacción desde tu perspectiva es completamente destructivo, tío, porque es otra vez lo mismo, te sientes solo. No, dices, claro, pensarás en ese momento, ¿realmente son mis amigos estos? Porque me están haciendo esto, claro, y no se meten a defenderme. Ellos son 3 o 4 personas que me están contra mí y nadie de todos los que supuestamente no son mis amigos se meten a ayudarme. Entonces, ¿qué clase de amigos tengo yo, no? Y te sientes así como un poco que te sentirás acosado y defraudado. En realidad es cierto, si realmente son tus amigos 100% de verdad, si hace falta darían la vida por ti. O sea que realmente es cierto, pero claro, igualmente te jode, igualmente te va a sentar muy mal y encima eres un niño, volvemos a lo mismo, es que no vas a tener la conciencia de eso y siempre lo vas a achacar todo a estoy solo, el problema soy yo tengo la culpa, no soy suficiente, como no soy suficiente la gente no quiere estar conmigo, no me quiere ayudar. Es un ciclo constante y si sobre todo, como digo, es de día tras día, acaba siendo destructivo porque socialmente te ves muerto. No, cuando eres un niño, realmente yo creo que lo mejor que te puede pasar respecto a los compañeros, ¿no? Es que seas muy amigo del grandote. ¿Me entiendes, no? Que sea o del malote. O sea, parece una tontería, pero claro, es que a esos les tienen respeto totalmente estos acosadores, porque esos son intocables, son los reyes de la clase, ¿no? Es decir, oye, cuidado con que en el momento que diga algo, que intervengan, yo me vengo atrás, es que me cago vivo. Entonces, claro, ya cambia un poco el rollo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que tenía un amigo, bueno, y tengo, es un amigo que flipas, he estado toda la vida con él, ya sea en la escuela, en el instituto, hemos ido siempre juntos. Ahora como ya pues cada uno está en cada lado, ¿no? Ya somos más mayores, la universidad, quien está trabajando, quien ya tiene pareja, todo el rollo, pues estamos cada uno en una punta, llevo sin verlo tiempo. Pero bueno, es el típico amigo que cuando lo ves es como si no hubiese pasado ni un día, ¿sabes? Desde la última vez. No sé. Y es un tío que es un puto gorila, es un gorila portugués, es de allí de mi pueblo, es un puto crack, siempre me he llevado súper bien con él. Y el tío pues es muy grande. Es un tío fuerte, es un tío que estará cerca del 1,90. Y ese tío, que además alguna vez le he visto de tal, imponía, claro. Y tú lo veías ahí cuando te hacían bullying y todo el rollo, y te dabas cuenta de que el tío, cuando, por ejemplo, iban a decirle algo, ya para empezar, obviamente, no actuaba igual que tú. Obviamente, ¿no? Pero es que encima, ya de por sí, y luego esto es algo que aprendí, cuando él daba un toque, era suficiente para que no volviese a suceder nunca más. ¿Un toque a qué te refieres? Sí, cuando él cogía, por ejemplo, venían e intentaban hacerle lo mismo a él que a mí, ¿no? Y perdona, y él ya era grandote. Sí, siempre ha sido muy grande, era un tío muy grande. Sí. Él ya era muy grande, entonces claro, de por sí no actúas igual porque coño, tú impones. Y tú eres un tío que tiene más capacidad física, obviamente. Ese tío te pega una hostia y bueno, pues buena suerte, ¿no? Entonces, que por suerte casi nunca lo hizo, ¿eh? Por suerte casi nunca lo hizo. De hecho, yo siempre que lo veía decía, hostia, este tío es como un gigante dormido, ¿no? Pero porque realmente no le hace falta. Porque impone tanto que ya de por sí cuando ellos vienen, el tío coge y dice, esto a mí no me gusta, ¿eh? Y como lo vuelvas a hacer, vas a tener problemas conmigo. Y las pocas veces que los tuvo de verdad, pues obviamente por sus capacidades, 2 hostias y solucionamos, ¿no? Entonces, claro, en cuanto tú das como ese toque, ya automáticamente, incluso aunque salieras perdiendo, automáticamente te van a tener más respeto. Y van a decir, hostia, no es un target fácil, hasta luego, nos vamos a por el siguiente. Y por ejemplo, con ese tío en concreto, me acuerdo que algunas veces sí que lo hicieron, y de hecho alguna vez él luego incluso se sentía mal, tal, no sé qué, pero ellos no lo volvían a hacer. Ya era con otro, ¿sabes? Porque ya les había dejado claro, ya se había impuesto y ya habían visto de que, hostia, este tío reacciona, cuidado. Cuidado que nos pone en fila a todos, Claro, entonces ya era como, vale, pues no. Claro. Y por eso, por ejemplo, a él, a lo mejor las veces que lo intentaron, sí, a lo mejor luego se puede sentir un poquito mal porque, coño, eres un niño. Eres un niño y obviamente
quien te diga gilipollas, aunque sea el más tonto del pueblo, te lo vas a tomar como si fuera el fin del mundo, ¿no? Y te va a sentar mal. Pero no lo va a volver a hacer. No lo va a volver a hacer porque tú has cogido, le has dado un toque y le has dicho, esto a mí no me gusta, ¿eh? Y como tal te vas a enterar. O sea, no. Bueno, se ha puesto en su sitio y ya está. O sea, claro. A veces, como digo yo, es que lo llamamos tener los cuadrados, ¿no? También hay gente que no le hace falta ser tan grandote, ¿no? Simplemente que son guerreros, ¿no? Que me da igual. No, o sea, en este caso es que, como te digo, el tío, como ya de por sí tenía esas cualidades físicas, prácticamente ni siquiera alguna vez solo tuvo que defenderse literalmente físicamente, ¿no? Pero por el resto es que... Pero claro, también estamos hablando de que eran otros tiempos, ¿no? Ahora, claro, la violencia ya es diferente, ¿no? Ya no es como aquel entonces que, bueno, que todo el mundo lo aplicaba por su mano. Ahora la cosa cambia un poco, ¿no? A todo esto... Muchísimo, tío. Claro, a todo esto viene la siguiente pregunta, ¿no? Los profesores y adultos, ¿vale? Que están presenciando esto o que a lo mejor están en la misma clase, ¿están preparados para detectarlos realmente e intervienen? ¿Intervienen Mira, en estos casos? Antes, claro, porque... No, o sea, pero es que, vamos, estamos lejísimos. Y como a mí me interesan mucho estas cosas, me he visto programas educativos de otros países y tal, y es una barbaridad el empeño que le ponen y lo normalizado que está hablar de estas cosas allí y el cómo se evita y todo, o sea, es increíble. Aquí en España, incluso a día de hoy, porque también encima las campañas que se han hecho y todas las directrices que tienen que seguir los profesores tal, están tan mal llevadas, no ha servido para nada y es horrible. Pero en otros sitios, ya te digo, o sea, es increíble el avance que han conseguido en este tipo de cosas. Aquí, personalmente, también me imagino que dependerá un poco de la comunidad en la que te desarrolles de España, en los institutos y todo el rollo, pero que va, estamos lejísimos. O sea, los profesores prácticamente no van a poder hacer nada. Porque es que de por sí hoy en día un profesor prácticamente no tiene ni autoridad. Entonces ya de por sí, entre que no se lo van a tomar en serio los propios chavales y que por ley es que no va a poder hacer la gran cosa, no... Pero es que ni siquiera, por ejemplo, una medida que me vi, ¿no? de otros sitios, por ejemplo, los países nórdicos suelen tener psicólogos para niños, ¿no? Alguno de los profesores es profesor, o sea, de por sí ha estudiado psicología y todo el rollo, a nivel de carrera, profesional y tal. Y bueno, lo tienen ahí un poco para que, por ejemplo, en casos como los que hemos hablado, de que los chavales, por el entorno tan malo que tienen y tal, se comportan así en clase, oye, pues este chaval, que mira, son la minoría por las circunstancias sociales y materiales de ese país, pero bueno, ese chaval lo mandas a ese psicólogo y, tío, quieras que no, sobre todo si eres niño, ya va a cambiar un montón. Ya eso va a cambiar un montón y ya ese niño probablemente vaya viendo que lo que él está haciendo no está bien y sea consciente de, oye, no voy a actuar así, no voy a actuar así. Y le van a poner con el otro niño delante, van a hablar, van a intentar ver por qué tal. O sea, eso a mí nunca me lo hicieron, tío. A mí nunca me pusieron, imagínate, con un profesor o el director o quien sea, intentando esa persona que el otro chaval vea que lo que está haciendo está como el puto culo, explicándole psicológicamente pues todo esto que estamos hablando, y con el otro chaval, con el que está siendo acosado, ahí delante, intentando resolver sus diferencias y decir, venga, vale, pues esto no va a volver a pasar nunca más, tal y cual. Nunca, tío. Y es como lo más puto básico, ¿sabes? Pero a mí en mi caso, ni siquiera eso, tío. Ni siquiera. Y bueno, ahora con el tema de las redes sociales y todo el rollo, es que no me lo quiero ni imaginar, ¿eh? O sea, eso tiene que ser una puta barbaridad. Bueno, está más controlado, creo, ahora, ¿eh? Está más controlado. Pienso, ¿eh? Puede ser, pero por ejemplo, yo ahora ya no, porque ya no voy al instituto, pero el hermano de mi pareja, que todavía sigue siendo un chaval, creo que va primero de la ESO, me cuenta de cada cosa, tío. Me cuenta de cada problema. Por eso te quería formular ahora una pregunta. ¿Crees que el bullying ahora es peor que antes, realmente? ¿O es que es más visible?
Una mezcla de ambas, yo diría. Una mezcla de ambas. Porque sí que obviamente hoy en día, con todo el empeño que se ha montado y tal, aunque sea de mala manera, si quieres luego te digo por qué, se ha hecho más visible, ¿no? Ahora ponemos ya más rápido como el grito en el cielo de cuidado, esto es bullying. O sea, ya lo identificamos mucho más rápido y sabemos que coño, eso está mal y eso es acoso y punto. Bueno, pero es que el tema del acoso, perdona, el tema del acoso también está, por ejemplo, en mi trabajo también está implementado. Es decir, cuidado con esto, porque se está poniendo ya muy seria la cosa, porque es que hay sanciones heavies y es que te pueden hasta echar, cuidado. O sea, tú no puedes hacer según qué cosa. Bueno, si nos metemos, por ejemplo, en tema de trabajos de rollo, empresas que tengan que, yo qué sé, que hacer, por ejemplo, videojuegos, ¿no? El caso más famoso, lo de Blizzard, hace unos años, que fue una putísima barbaridad, o gente que a lo mejor, por tema de que están muy apretados económicamente, los jefes les acosan diciéndoles, oye, tenéis que hacer aquí un huevazo de horas para sacar el GTA 6, el Red Dead Redemption 2, ¿no? Que eso también sucedió. No me acuerdo cómo era la palabra en inglés, pero vamos, que los tenían ahí como putísimos esclavos y se aprovechaban de sus cualidades económicas, ¿no? O sea, sí, en todos los ámbitos puede llegar a ocurrir, porque es algo humano, es algo intrínseco, pero bueno, por suerte a día de hoy lo visibilizamos mucho antes. Pero también es cierto que la manera en la que se hace, yo creo que también por las redes sociales y por los valores que tenemos hoy en día, son bastante diferentes. Porque yo creo que, a ver, obviamente peleas y todo eso siempre va a haber, ¿no? Porque somos niños y ya está. Pero con el tema de las redes sociales y con el tema de los valores que tenemos hoy en día, yo creo que a las personas se les ataca distinto. Porque yo creo que ahora ya va a ser más de intentar borrarse del otro por la típica tontería, la típica foto que sube por internet, más que por si en clase, yo qué sé, se le ha caído un lápiz o se ha tirado un pedo, ¿sabes? Creo que hoy en día ya es como desde otro punto psicológico. No tanto como a mí me sucedió. ¿Crees que el ciberbullying está en auge? Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, hoy en día, claro, conforme más avanza todo el tema del internet y tal, está, vamos, o sea, la putísima orden del día, es una barbaridad. También te digo, tiene una solución facilísima. Facilísima. Pero claro, aquí ya entran otros factores psicológicos en juego. La solución, quitarte las redes sociales. No tiene más. Tristemente, por mucho que te pudieran gustar o te beneficiasen o te las quitas, ya no hay bullying, sí o sí. Y en caso de que sea un caso en concreto, bloquear y punto. O sea, como tal, la solución es sencilla. Lo malo es tener que llegar a... ¿No te ha pasado nunca, hablando de las redes sociales, que estás viendo algo, bueno, lo típico, estás pasando y tal, y encuentras a la típica chica que no está muy, como digo yo, muy agraciada, o, sí, bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor dices un viejo que hace jugando videojuegos, yo que sé, cualquier cosa, para que haya a veces comentarios muy despectivos, ¿no? Y sobre todo cuando a lo mejor una persona quiere cantar, porque oye, le apetece cantar, ¿no? Si no te gusta, pues no lo sigas, ¿no? Pasa página, ¿no? Pues como digo yo, desliza con el dedo, que es súper fácil, pero no sé, sí, hay personas como que les gusta, sobre todo cuando se graban un vídeo y lo ponen. Vale, yo entiendo que tú estás expuesto a eso, ¿no? A la crítica, estás expuesto a comentarios, pero es que hay gente que es muy cruel, ¿eh? Muy, muy cruel. Sí. Yo veo comentarios, bueno, de hecho hay gente que dice, yo he entrado a ver los comentarios, como diciendo, a ver qué dicen, ¿no? Y realmente sí, bueno, muchas veces... Siempre sí, sí, y muchas veces ese vídeo se hace viral. ¿Por qué se hace viral? No se hace viral por en sí porque la persona que está haciendo el vídeo cante mal, o porque quiera divertirse, o porque... Se hace viral básicamente por los comentarios, ¿no? Porque, como tú bien sabrás, cuando tú haces un vídeo, si hay mucho comentario, claro, mientras que la gente está leyendo los comentarios, el vídeo sigue. Y otra vez, y otra reproducción más, y otra. Y al final es interacción, ¿no? Que es lo que valoran muchas veces realmente las plataformas, ¿no? Y al final ese vídeo lo revienta. Y muchas veces a lo mejor la persona que ha hecho el vídeo se pone muy contenta o muy contento y no entiende el porqué. Hostia, qué buen vídeo he hecho, y sigue haciendo más. Sí, sí. ¿Verdad? Y sigue haciendo mal. Para ellos está bien porque les pone contentos, lógicamente, pero realmente yo creo que no leerán los comentarios, ¿eh?
muchos de ellos no leerán los comentarios, porque los comentarios son crueles de cojones, ¿eh? Son crueles de cojones. Sí, eso pasa. A ver, lo primero es que por cualquier cosa, incluso si es buena, por cualquier cosa, a ti te van a criticar. Por cojones. Sí, bueno, porque los seres humanos somos así. No, pero es que te van a criticar. No, pero te van a criticar realmente por envidia, porque a lo mejor se piensan que tú has llegado al éxito y tú realmente no estás cobrando nada, ¿no? Que eso la otra persona del otro lado no lo sabe, ¿no? Sea, o sea, luego otras, pues porque precisamente pues no les gusta lo que haces, ¿no? Pero fíjate que es lo que yo te quería decir, que esa persona que te está criticando o no le gusta lo que haces, volverá a verte, que es lo curioso, en más vídeos. Pero no porque el algoritmo se lo muestre, porque tú le puedes dar a que no te lo muestre y au revoir, ¿no? Como dicen los franceses. Pero no se trata de eso. Se trata de que esa persona ya tiene contigo como un vínculo emocional negativo, ¿vale? Y lo que le haces es bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Su vida a lo mejor es una mierda. Y le gusta, pues eso, ¿no? Poder desahogarse contigo, porque tú eres lo que a lo mejor a él le hubiera gustado llegar, ¿no? Tú eres la persona que le gusta los videojuegos y eres mayor, él por lo que sea, por frustración, por miedo, por rechazo, o por simplemente no tener un par de huevos de ponerse delante de una cámara y hacerlo, o varios, como lo queramos llamar, pues tienen como esa envidia de no sé, y se vuelven como super haters, cuando realmente a ellos se ven como reflejados en ti, en el éxito y en el fracaso, ¿no? Respectivamente, se ven como, oye, esta persona soy yo, me veo así, y ¿por qué yo soy así, no? Bueno, pues tú no sabes realmente la cantidad que a mí incluso, por ejemplo, a mí personalmente, ya te lo digo yo, a mí, porque lo de las redes sociales, perdona que te cuente este caso muy breve, pero a mí me ha hecho llorar. No, sí. Porque son muy duras. Joder. Son muy duras. Te han hecho llorar prácticamente porque dices, bueno, aparte que tú sufres lógicamente por no lograr tus objetivos, ¿no? Que es duro, y no todo el mundo es tan fuerte. Bueno, que realmente llega un momento que te vas haciendo cada vez más fuerte, porque siempre está el tema de, oye, si te caes, te levantas, ¿no? Y cada vez que te levantas, pues lógicamente eres más fuerte que en el día de ayer que te caíste. Y eso también pasa realmente en el bullying, ¿no? Al fin y al cabo, oye, si te consigues levantar, llega un momento que, a ver, seamos realistas, al final te suda la polla, ¿no? Es decir, me da igual, a mí no me vas a dar daño porque estoy curado. Esto es como lo que decía Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Correcto. En sentido figurativo, ¿no? De, oye, a lo mejor sí, esto te puede dejar tocado, te puede destruir, pero oye, si no te ha matado por cojones, más fuerte vas a ser. Y la próxima vez que venga un problema de esta índole, psicológicamente tú lo vas a enfrentar de otra manera mucho mejor. Eso por supuesto. Por eso te decía que realmente el bullying está realmente en todas las edades. Y luego, claro, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es peor realmente? ¿El bullying en online o el físico? A ver, como tal, objetivamente, es el físico. Pero el tema está que también por cómo están construidas las redes sociales y todo el rollo, esto ya serían más temas psicológicos, te va a afectar probablemente más el de las redes sociales. Te va a afectar más, porque por así decirlo, es como el nuevo prestigio y ego social que nos hemos montado hoy en día. Si te das cuenta, cada vez más interactuamos menos físicamente y buscamos nuestro reconocimiento en las putas redes sociales, en las cosas digitales, ¿no? Como en ese metaverso social que nos hemos montado. Entonces, claro, a la gente, hoy en día, y sobre todo si eres niño, que vas a ver que, coño, los adultos salen por ahí, lo que a ti te gusta sale por ahí, tienes como a tus referentes, a tus youtubers, a tus influencers allí, vas a decir, coño, es que eso es lo que importa, ¿no? Entonces, si en lo que importa a mí me están atacando, yo me lo voy a tomar incluso peor que si me atacaran en la realidad, ¿no? Físicamente. Entonces, claro, objetivamente siempre va a ser peor que te peguen 2 hostias. Eso es objetivo. Pero claro, psicológicamente no. Psicológicamente las redes sociales son mucho más destructivas. Y por el cómo están montadas y el cómo las ve la sociedad y todo el rollo, la repercusión que tiene ahí en la cabeza es, vamos, infinitamente peor.
infinitamente peor. Sí, pero yo creo que es todo lo que hablábamos, ¿no? Todo también un poco como también ese odio interno, ¿no? Ese odio gratuito que muchas veces se soluciona tan rápido como deslizando, ¿no? Dándolo así, deslizando, que es un segundo y se acabó. O simplemente claro, pero no me muestres eso nada. Si eres una persona, eso si eres una persona normal. Hecha, simplemente claro, hecha. Persona... Y respetuosa, hecha y respetuosa, no hay más. Hay contenido, ¿vale? A mí me sucede que incluso cuando lo veo, pues oye, me da esta penica porque digo, coño, mira, lo está intentando, tal. Hay contenido de personas que a lo mejor a mí no me caen bien o no me tienen por qué caer de ninguna manera, pero noto que es contenido mediocre o malo y digo, coño, oye, una persona que a lo mejor no tiene mucha idea, que está intentando tal y que ha subido un vídeo, le ha salido así y ya está, ¿no? No pasa nada, joder, yo también cometo errores, he hecho tonterías y he subido vídeos de... Bueno, es que nadie nace enseñado, también. Claro, no pasa nada. Y cuando lo veo yo no cojo y le digo, pues eres un hijo de puta y me caes como el puto culo, no sé qué, no, me suda la polla, tío. No, tengo mi vida, tengo sí, cosas mucho más importantes que hacer. Deslizo y ya está. Sí, pero hay mucha gente que no va a hacer eso, ¿no? Simplemente por lo que hablábamos, ¿no? Por ese odio interno o ese odio reflejado, ¿no? O ese odio... no sé, como que sí, de fracaso, ¿no? Porque muchas veces... Puede ser por muchas razones. Claro, pero bueno, muchas veces muchas razones, ¿no? Pero realmente yo creo que muchas veces el hater, ¿vale? Online... O de otra forma el acosador online, porque luego ya podemos decir que puedes pasar ya acoso si no lo bloqueas, ¿no? Porque, a ver, esta es nuestra defensa, ¿no? Muchas veces en las redes sociales, oye, mira, este tío o esta tía me no paran todos mis vídeos, porque hay algunos que no paran en todos los vídeos, que es espectacular, ¿eh? Y entonces, al final dices, oye, bloqueo a este imbécil, lo tienes que poner así, ¿no? Bloqueo a este imbécil porque es que sus comentarios... lo he intentado, ¿no? He intentado decirle, oye, mira, he intentado demostrarle a mi persona, oye, pues mira, yo le meto muchas horas y tal, tengo mi trabajo y tal, pero bueno, es que lógicamente tampoco tienes por qué contar tu vida, ¿no? Aunque tú estés en las redes sociales, pero al final dices, bueno, intento ser constructivo con esta persona, a ver si me lo gano como seguidor, porque es así, ¿no? Al fin y al cabo, oye, o que se dé cuenta que no es el camino adecuado, que muchas veces también pasa, pero es que hay gente que es imposible, o sea, es misión imposible. Y lo que tienes que hacer es bloquear directamente. Y claro, luego hay gente que también no puedes aguantar según qué cosas, ¿no? Porque no es el típico... Y luego está el primero que te dice un comentario así un poco débil, ¿no? Un poco absurdo. Y luego está el tío o la tía que vas contigo a saco, que normalmente son tíos, también te lo digo, pero van a saco. Sí. Pero muy a saco. Es decir, ¿pero por qué me haces esto si yo no te he hecho nada? Es decir, pues bueno, simplemente tienes que entenderlo. Es su frustración, nada más. Frustración que la paga contigo detrás de una pantalla donde sabe que no le va a pasar absolutamente nada y sabe que... encima es eso. Claro, es que esa historia. Es que no va a tener ningún tipo de repercusión. O sea, ya te digo yo que... No, pero es que luego tú te quejas a la plataforma... No, perdona, pero es que luego tú te quejas a la plataforma y la plataforma encima... a veces hasta inclusive no te quita el baneo, no, es que te mete más todavía. Pero dices, tío, ¿pero en serio? Sí. O sea, ¿pero por qué esta persona a mí me puede insultar y yo no le puedo decir, oye, perdona, tú eres gilipollas, eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te lo está diciendo a ti, ¿por qué claro, tú no porque puedes? Encima tú, por ser el que tiene, por así decirlo, como el canal tal, es como que tienes la responsabilidad. Es que encima... Todas estas cosas, ya te digo, bueno, que muchas, pero perdona, en muchas no pasa, en muchas plataformas no pasa, pero por ejemplo en TikTok sí que pasa mucho. En TikTok también dependiendo del target, ¿no? De la audiencia a la que va dirigida, porque por ejemplo en Instagram es una barbaridad la cantidad de salvajadas que se suben o que se dicen y no pasa nada. De hecho a la gente le gusta. Y a ver, a mí en cierta parte también, ¿no? Porque es como, coño, ver el mundo arder, si no es de una manera directa y destructiva, pues oye, si estamos de coña y tal, bueno, si a nadie le sienta mal de una manera tal y no va dirigido a nadie en concreto, no pasa nada. Pero por ejemplo en TikTok sí, o sea, dices cualquier cosita tal y hasta luego. Sí, pero no lo entiendo, pero tampoco lo entiendes, porque en TikTok, por ejemplo, te voy a hablar de un caso personal además, tú dices a lo mejor una cosa y dices, pero ¿por qué me baneas a mí? Si a lo mejor luego están, no voy a decir los nombres, pero otros contenidos para mí basura, ¿vale? Donde no paran de tirarse, bueno, de casi ya incluso llegando a las manos, ¿no? Y dices, tío, ¿y esto no lo bloqueas? Es decir, a mí me bloqueas, pero esto no lo bloqueas. ¿Por qué? Por la magnitud del creador. Está mal, tío. Sí, a ver, eso también influye, ¿no? Claro, es que, a ver, todos somos una panda de hipócritas y todos nos basamos en ese tipo de cosas, entonces, bueno, una solución al 100% nunca va a haber.
¿no? O sea, es imposible. Pero sí que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades intentamos estar lo mejor posible, intentamos convivir y tal, y hombre, soluciones hay. No va a ser perfecto, no va a ser idílico, pero oye, sí que es cierto que, como te digo, con algunas medidas de otros sitios que he visto que se han tomado y tal, se puede llegar a minimizar mucho y se puede mejorar mucho. Por eso te digo que hay que estar muy preparado realmente para meterte de cara a... Bueno, es que es lo que hablamos, ¿no? No es lo mismo que tú a lo mejor seas una persona, seamos realistas, ¿no? Guapo o guapa, que haga que a lo mejor dices, hola, buenas tardes y ya está, ya tienes 2.000 seguidores. O sea, es que no es broma esto, ¿eh? La gente se piensa que no, claro. Lo dices, pues no, lo digo porque es verdad. O sea, una persona que es muy guapa o muy guapo, muy agraciada, pues lógicamente lo va a tener normalmente mucho más fácil que una persona a lo mejor que es, por ejemplo, una persona adulta ya mayor jugando a videojuegos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, dentro de mi pensar, hay muchísima gente que cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender enseguida. Por eso te digo ese acoso y derribo, ¿no? Esa persona que hace bullying, ¿no? Realmente, porque al fin y al cabo no deja de ser bullying, ciberbullying, ¿no? Y ahora estamos hablando precisamente de esto. Cuando esa persona se mete en TikTok y quiere ver videojuegos, a lo mejor le sales tú. Y él no se siente identificado contigo, pues bueno, porque a lo mejor en su vida real, su padre, pues puede ser, ¿no? Que lo maltrate, ha tenido problemas y tal, y no deja de a lo mejor verte como un padre, ¿no? Pues a lo mejor ya te tiene manía por eso. Pero es que volvemos a las mismas. Yo no te he hecho nada, ¿no? Pero da igual. O sea, da igual. Él o ella, ¿vale? Te van a ver como ese padre, y luego te van a ver, aparte de eso, te van a ver otras personas, ¿no? Como diciendo, oye, ¿por qué no trabajas? ¿Y tú qué sabes que es lo que yo hago? O sea, no, yo vengo de aquí de currar y me pongo a esto porque es mi pasión, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que me gustaría lograr como objetivo, ¿no? Vivir de lo que me gusta realmente, ¿no? Pero luego, aparte de esas dos controversias, luego está la tercera, que la tercera ya es muy heavy. La tercera es que cuando tú te metes ahí y estás haciendo algo, y alguien te tira un regalo o algo, y dices, joder, qué imbécil, ¿no? ¿Por qué le tiran algo? Pues bueno, esto es muy sencillo y te lo voy a explicar a ti muy breve. Que hace poco, además, a mí me lo preguntaron. Dice, oye, tío, ¿en serio te tiran alguna vez dinero? ¿Hay gente que te tira dinero y tal? Bueno, pues esto es muy sencillo. ¿Verdad que tú cuando vas a ver Marvel vas al cine? ¿Verdad que cuando tú estás en la televisión te chupas anuncios o te chupas cosas o simplemente marcas que te están poniendo ahí que le están pagando por detrás a ese programa que desconoces totalmente pero que es así? ¿Por qué? Porque te gusta ese programa, no quieres que ese programa se vaya a tomar por culo o que desaparezca, ¿no? O esa serie, o esa película, o esa saga, ¿vale? Y por eso la apoyas. ¿Por qué te gusta? Pues esto es lo mismo, hermano o hermana, es lo mismo. Es directamente... Sí, o sea, es apoyar pero hay gente que no lo entiende. Lo que a ti te mola. Pero hay gente que no lo entiende, además que mucha gente... También es por la mentalidad que tenemos aquí. Retrógrada. Porque en concreto, sí, es que en España, sobre todo, este tipo de cosas, y mira que somos de los, o no sé si incluso el primer país... Pero somos muy retrógrados, más streamers, influencers de éxito tiene, o sea, la cantidad de gente que aquí se gana la vida con internet es una barbaridad. Yo creo que somos el primer país del mundo, si no el segundo, porque Estados Unidos es muy grande, pero en porcentaje yo creo que España, pero somos muy envidiosos, pero somos muy envidiosos, tío. Pero claro, como somos muy envidiosos y no entendemos cómo funcionan estas cosas y cómo cojones una persona se puede llegar a ganar la vida de esa manera y todo el rollo, porque, bueno, no nos entra, es algo nuevo y encima somos tan chapados a la antigua y tan envidiosos que tampoco queremos aceptarlo, no ponemos de nuestra parte. Y claro, se da esa dicotomía, ¿no? De, hostia, España a nivel de streamers es una barbaridad, a nivel de influencers, tal. Y sin embargo, la gente de a pie no les apoya, incluso no. Les ven y es más, la comunidad de México, la comunidad argentina, sí apoyan a sus creadores. Sí, curiosamente los países de Hispanoamérica y tal. Y aquí sí no, y aquí normalmente no, aquí apoyamos a 4, ¿eh? Pero normalmente la gente le cuesta mucho. Y además, no sabes el esfuerzo que tiene detrás. Porque claro, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muchísimo y luego me pongo aquí 200.000 horas y oye, muchas veces, no te voy a decir más allá, ¿no? Pero me la juego bastante en la salud, ¿no? Porque ya tengo una edad.
Es decir, le meten muchas horas, ¿vale? Para muy pocas alegrías, seamos realistas. Y eso le pasa también a mucha gente. Pero mi pregunta, que ahí es donde vamos, y vamos a seguir el tema de ciberbullying, ¿vale? Es ¿por qué crees realmente que los países latinoamericanos, es decir, Latinoamérica, LATAM, y además, te voy a ir más allá, la mayoría de personas de LATAM no es que solamente apoyen a sus creadores, es que apoyan también al creador hispano. Es decir, me pueden apoyar a mí, le pueden apoyar a Auron, le pueden apoyar a cualquiera, Bueno, lógicamente, a ver, Auron es normal, ¿no? Pero bueno, me refiero que apoyan a creadores españoles, ¿vale? Y no son tan, como digo yo, tan retrógrados en este aspecto de decir, oye, mira, y luego también la controversia del asunto, ¿no? ¿Por qué? Te quería preguntar, ¿por qué el acoso y derribo normalmente de la gente española? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees realmente que hay este bullying, ciberbullying, mejor dicho, tan exagerado y exhaustivo en según qué países? Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura y la sociedad en la que nos hemos desarrollado y estamos acostumbrados a vivir y actuar acorde, ¿no? Porque en Latinoamérica, Hispanoamérica, tienen como otra manera de ser, de por sí. Y tienen como otra cultura en cuanto al desarrollo de la sociedad y de las interacciones personales, ¿no? Porque cuando una persona en América y tal suele tener éxito, hombre, siempre algún envidioso va a haber, pero no es como la norma. De hecho, la gente, tanto porque se quieran aprovechar como porque no y quieran aprender y quieran ser como él, ¿no? Se van a acercar y lo van a ver bien y les va a parecer de puta madre, hostia, has dado el palo, que se suele decir allí en algunos países. Aquí eso tiene una connotación negativa, pero bueno, allí va a ser como, hostia, tío, lo has conseguido, tal, de puta madre, y no te van a ver normalmente como con... De hecho, yo me meto en algunos vídeos de algunos creadores de contenido de allí, sobre todo de Argentina, de México, tal, y, tío, es que la mayoría de los comentarios son súper positivos. Sí. La mayoría de los comentarios son, hostia, tío, pues llevo siguiéndote desde que empezaste, tal, y no me puedo creer cómo ha evolucionado esto, ahora eres enorme y tal, estoy súper orgulloso. En España eso también ocurre, por supuesto, pero suele ser mucho más la norma el tema de la negatividad y el tema de la envidia, tío. Tristemente, pero por cómo es nuestra cultura y nuestra sociedad. Y también porque somos un país que hasta hace poco ha tenido que literalmente chaparse a la antigua y no poder ver como un progreso más allá de lo que ya está establecido, que entonces, claro, se crea ahí una controversia y unas malas maneras de ver el éxito de la gente, que es que por cojones va a resultar así, ¿no? De manera negativa y de, hostia, este tío ha hecho algo que a mí en la vida se me hubiese ocurrido y ha aprovechado una oportunidad que ahora mismo está emergiendo, como el tema de YouTube, por ejemplo, y se ha hecho millonario. No, este tío es un hijo de puta, es que nunca en la vida podrías hacerte millonario con este tipo de cosas, es que yo me merezco mucho más, no sé qué, y envidia tóxica todo el puto rato, y es horrible, tío, a mí me da mucha pena, porque sobre todo yo creo que eso es un problema que también ocurre en jóvenes, pero yo creo que eso ya es más como un problema de la gente adulta, ¿no? Que tristemente, pues oye, también es así, muchos están frustrados porque persiguieron el éxito con otra cosa, no lo consiguieron y lo intentan pagar con eso, o a lo mejor porque, oye, tienen un puto trabajo que es horrible, que no les gusta o que les machaca la vida, como a la mayoría de la gente, tristemente, y es así. Y claro, cuando ven que no pueden como conseguir lo que esas personas han conseguido de otra manera, como es el tema del internet, que encima a mucha gente pues le parece una gilipollez y no sabe el trabajo que lleva detrás, claro, dicen, no, es que cago en tu puta madre, tío, que te pones el móvil ahí un momentito, haces un vídeo y a tomar por culo, tío, y te ganas claro, millones, pero ¿no? Claro, eso es lo que piensan realmente, pero lo que claro, no saben lo que hay detrás, ¿no? Es decir, oye, por supuesto. tú, claro, que ellos ven a lo mejor que una persona acaba de llegar, ¿no? Ve tu canal y dice, hostia, yo qué sé, por decir algo, hostia, 50.000 seguidores.
¿y esta mierda? O ¿sabes lo que te quiero decir? Lo primero pensar, hace esta mierda y tiene esto y tal. Oye, tío, ¿y cómo puede ser que este tío jugando a videojuegos haya llegado a esto? Oye, perdona, no estoy jugando a videojuegos. Es que tú no sabes a lo mejor que yo tengo 7 canales más de YouTube, no sabes todos los contenidos que hago y que la gente me sigue por todo el esfuerzo titánico que estoy haciendo desde que empecé, ¿no? Que ellos han visto mi progreso, ¿no? Es decir, oye, ellos han visto como que casi no dormía, como que casi que me esforzaba, que me iba a trabajar, volvía, les daba contenido y no fallaba. Y cuando tú estabas durmiendo y tocándote los huevos, y cuando tú estabas disfrutando de tus amigos y tu familia, y cuando tú estabas por ahí, como digo yo, viviendo la sopa boba, yo estaba aquí sudando, sin aire acondicionado, jodiéndome y sufriendo sin parar, por hacerme un sin parar y picando piedra todos los putos días y llevándome solamente sudor y encontrarme mal todos los días psicológicamente y mentalmente, o sea, por decir algo, y físicamente también. Y mientras que tú estás ahí tocándote los huevos, ¿vale? Y luego te preguntas el por qué, ¿no? Te preguntas el por qué esta persona lo ha conseguido, el por qué esta persona tiene tanto seguidor, el por qué no sé qué. No, tío, lo que hablábamos antes, el por qué te destruye. No tienes que preguntarte el por qué. Simplemente pregúntate qué no has hecho tú o por qué no te has atrevido a hacerlo tú. No pero te preguntes el por qué. Debería de ser más un cómo. Debería de ser un cómo. Y el cómo de... Hostia, ¿cómo ha podido hacer eso? Porque, a ver, envidia puede haber en todo el mundo, pero como te digo, que en concreto en España es una barbaridad. Es que es la putísima norma. Somos una sociedad pero en mi caso... Es que somos muy envidiosos. Pero en mi caso, y te doy mi palabra, en mi caso, yo al contrario, tío. Yo soy la típica persona que yo me alegro cada vez que una persona lo consigue. Porque al fin y al cabo, yo lucho por un sueño, ¿no? Pero lógicamente a mí me gusta verme reflejado en otras personas que dices, hostia, lo han conseguido, qué bien, tío. O sea, yo me alegro. Sí. O sea, es que es la diferencia. Sí, yo soy igual, ¿eh? Yo tengo cero envidia, gracias a Dios, soy una persona que es que en serio, o sea, nada me da envidia. Nada. Claro, es que... incluso lo más... Te voy a poner el ejemplo como más brusco y directo, ¿no? Lo típico del típico millonario que va en su Lambo... con yates, putas, tal, no sé qué, yo lo veo y digo, para empezar es que me da igual. Y segundo, ¿por qué me iba a dar envidia, tío? Si realmente eso es lo que a él le hace feliz, ha luchado por ello, lo ha conseguido, aunque incluso estuviese mal o bien, no me voy a meter ahí. Bueno, tío, ahí discrepo. A veces no es que hayan luchado por ello, a veces que tienen una herencia o le ha tocado la lotería. Sí. Pero pongámonos en el caso hipotético, ¿no? Sí. Es que no voy a tener envidia, es que me va a dar igual, voy a decir por de puta madre. Pero bueno, es una de las razones por las cuales está el ciberbullying, es así, es una de las razones. Sí, por supuesto, vamos. O sea, el tema de la envidia en redes sociales... Y es que además están hechas para ello. Y los chavales, los chavales, que ahí es donde voy también, los chavales que muchas veces no deberían de estar en las redes sociales porque hay una cierta edad, pero bueno, muchos padres, pues, oye, la culpa ahí de los padres, las cosas como son, le dejan el móvil. Hay muchos padres que no se han adaptado a las corrientes de hoy en día, no tienen ni puta idea del... Le dejan el móvil, le dejan el móvil y es un peligro. Y entonces, claro, le dejan el móvil. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ahí pasa que a lo mejor el chaval, pues le están pasando cosas, como por ejemplo en tu caso, y se empieza a cagar la puta madre de todo el mundo, tío. Claro, tú realmente detrás de un hombre no sabes lo que hay, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Jeremy 5726. Pues a lo mejor Jeremy 5726 es una chica, ¿vale? Que tiene 12 años y es una persona, pues bueno, que no ahora mismo lo está pasando muy mal, ¿vale? Jeremy es una mujer que se llama Lucía, o una niña, se llama Lucía, y que realmente en su casa no hay nada lúcido. O sea, tal cual, es flipante, ¿no? Pero es así. Y dices, joder, y tú a lo mejor cometes también el error, que ahí donde vamos, ¿no? Que en vez de bloquear, te cagas en la puta madre de Jeremy no sé qué, no sé cuánto, y claro, tú realmente te estás metiendo, cuidado, te estás metiendo sin saberlo, con una niña de 12 años. Que lógicamente, que lógicamente no tiene que estar en la plataforma, cuidado. Que lógicamente no tiene que estar en la plataforma. Esas cosas pasan tristemente y sí, es que es así, o sea, por eso siempre hay que tener mucho cuidado, tío, y sobre todo porque tú no sabes el momento en el que esa persona puede estar, entonces hay que tener mucho cuidado, tío, y siempre, sobre todo cuando en redes sociales ves algo que no te mola, incluso aunque a ti te estén jodiendo o lo que sea, pírate. Lo primero es que debería darte igual porque, por muchas razones, debería de darte igual. Y entonces,
es que no merece la pena decir nada. No merece la pena porque luego encima tú no tienes ni idea del daño que eso puede llegar a causar, no sabes cómo va a repercutir, tal. Es un rollo, tío. Es un rollo. Entonces, yo siempre llevo mucho cuidado con eso y es que como de por sí me da igual y no me meto en esos embolados, pues paso, porque luego eso acarrea una de problemas que... Bueno, pues para finalizar el tema, yo siempre diré lo mismo, ¿no? Ve Pokémon, ¿no? Y evoluciona, campeón. Evoluciona, ¿no? A ver si así, sí, con una evolución cambias un poco el rollo y te vuelves un poco más, más respetuoso, ¿no? Porque ganas más power. En fin, vamos a cambiar un poco ya el tema de ciberbullying porque vamos a volver un poco al contexto anterior, ¿no? Sí. A la etapa del colegio, ¿no? Te quería formular esta pregunta y es que ¿qué secuelas deja el bullying a largo plazo? A largo plazo, pues un poco lo que te he dicho, ¿no? De que, a ver, también depende mucho de cómo tú te lo tomes, de cómo te llegue a afectar, el cómo luego lo gestionas, tal. Pero desde mi experiencia personal, a mí lo que me ha sucedido es que a la larga, como te he dicho, siempre siento que yo soy el problema. Siempre siento, o sea, lo primero que me viene, luego obviamente como sé que es por eso y lo he podido gestionar y tal y no ha habido ningún problema, pues ya me da igual, ¿no? Pero lo primero que siempre se te va a venir a la puta cabeza es que tú eres el problema, no eres suficiente, tú tienes la culpa de todo lo que ocurra y siempre te vas a sentir un poco como de menos. Claro, esto como te digo es lo primero que se te viene a la cabeza, no tiene por qué literalmente ser así y formar parte de tu personalidad. Se ha gestionado este tipo de cosas, ¿no? Yo en mi caso lo he hecho y por eso a mí no me supone ningún problema, no se me ha quedado ningún trauma, ninguna secuela ni tal, pero sé que muchas veces cuando lo primero que pienso es eso, es por eso. Y sé que no es así y ya está, ¿no? Pero quien no lo sepa y quien no lo haya podido gestionar y realmente forme parte de su personalidad, hostia, está muy jodido, ¿eh? Claro, está muy jodido porque de verdad que te marca chungo, tío. Claro, porque puede marcar, como digo yo, la vida de una persona para siempre y un trauma constante. Sí, de un trauma constante, incluso el miedo de que vuelva a suceder, ¿no? Mucha gente con miedo al tema de las relaciones sociales, porque como te digo, siempre se van a ver de menos, siempre van a pensar que tienen ellos el problema, no van a poder gestionar muchos conflictos que sucedan con otras personas porque van a decir, bueno, es que soy yo el problema, ¿no? Sí, total, esto a mí también me pasó antes. Entonces yo soy el problema, voy a acatar como una puta y claro, aún más probabilidades de que el bullying vuelva a suceder. Porque como siempre vas a estar en ese plan, claro, muchas personas se podrán aprovechar, intentarán siempre pues que efectivamente tú veas que eres el problema aunque no lo seas, tal. Es una putada. Si no sales de ahí realmente te ha marcado a la larga de una manera tan negativa, lo mejor es ir a un psicólogo. Lo mejor es ir a un psicólogo y yo por suerte no lo he necesitado, no en este tipo de temas. Y como te digo, me lo gestioné de puta madre y gracias a la actitud positiva que yo de por sí tengo y lo guerrero que soy, pues acabó guay todo y no me ha afectado. Pero a quien realmente le afecte, tío, que vaya a un puto psicólogo, en serio. Que vaya a un psicólogo, me suda la polla si tienen el estigma social, si piensan que es porque están locos, tal, no sé qué, no, tío. O sea, ve a un puto psicólogo que en serio te puede ayudar una barbaridad. Un buen psicólogo, como gracias a Dios al que yo he tenido que ir por otros temas, te puede ayudar una puta barbaridad y te puede solucionar la vida, tío. Y de verdad que todos esos comportamientos y todas esas cosas que a ti te afectan por esos traumas del puto pasado y por lo que te sucedió tal, que te ha marcado mucho, en serio, te lo puede quitar de, vamos, Sí. No es inmediato, ¿no? Pero de verdad te lo solucione. Y sobre todo no mentirle al psicólogo, porque claro, el psicólogo lo primero que va a hacer es cuando tú le cuentes la historia, va a ser como desfragmentar o sea, todo lo que tú le estás contando lo va a desfragmentar y va a empezar a atacar por partes, ¿no? Al problema real, ¿no? Es decir, no va, sí, no sobre va a todo empezar si son cosas de la infancia. Si son cosas de que te ha sucedido en la infancia y tal, sí. Pero, le vas a tener que contar la verdad, ¿no? Porque luego dices, Dios, que el psicólogo no me ha ayudado. Sí. Pero tú le has contado algo, hijo. No le he contado nada. Entonces... También es que no nos preparan para ir al psicólogo. Ese es el tema. Pero porque lo asocian todo como lo que tú has dicho. Lo asocian todo como que estás loco, ¿no? ¿Y por qué? Sí, antiguamente era así. Tú vas al psicólogo, tú estás loco. Claro.
Ahora ya no tanto, no pasa tanto, pero realmente, antiguamente, bueno, con mi edad, cuando yo era pequeño, Sí, pero si una persona iba al psicólogo estaba loco. Sí, o sea, sigue habiendo ahí en el inconsciente social, sigue habiendo como ese estigma de... pero algo malo hay, ¿no? Si ves a una persona pasar al psicólogo, mira, no tanto como antes, pero algo malo hay, ¿no? No es de rollo, pues oye, a lo mejor es que no ha sabido gestionar simplemente las emociones que tiene respecto a, yo que sé, una pérdida, y por eso tiene que ir y ya está. No, ya es que algo malo hay, ¿no? Es como mínimamente hay algo que no... No, tío, o gente que por lo que sea tiene mucha ansiedad por X tema, no sabe gestionarlo por sí mismo y va a un profesional de cómo funciona la puta cabeza para que le diga cómo gestionarlo. Es que no tiene más, de verdad. O sea, no es... Incluso si tú lo estudiaras por tu cuenta y te autoaplicases eso, sea lo puto mismo. Simplemente vas a otro tío, porque somos seres sociales, y cuando no podemos buscar la solución a nuestro problema, buscamos ayuda. Es que no tiene más, de verdad. No es una cosa... Pero es que no hay mejor maestro que uno mismo. Es decir, tú empiezas con un psicólogo que te empieza como a ayudar y tal. Y al fin y al cabo, la mejor de todas... Tienes que poner de ti, tienes que ser el que realmente... Pero que esto lo tienes que, por lo que tú me estás contando, seguro que es así. Al final, el maestro de ti, de todo realmente eres tú mismo, ¿no? Y al final, que tú controles todo, el mejor psicólogo te dice que eres tú. Sí, por supuesto. De hecho, un buen psicólogo te diría eso, de mira, yo te voy a dar las pautas... Bueno, las herramientas para hacerlo, claro, para trabajarlo. Yo tengo las herramientas, tú las desconoces. No tienes ese conocimiento por ti mismo. Correcto. No lo has conseguido, no lo puedes aplicar, yo te lo doy. Correcto. Vale. Yo te doy ese conocimiento, todas esas pautas psicológicas de cómo funciona la cabeza y tu mente para que tú puedas gestionar lo que te aflige, pero eres tú el que tiene que aplicar esas cosas que yo te he dado. Si tú no lo aplicas, de nada absolutamente sirve. O sea, puedes tener el putísimo mejor psicólogo del mundo que si tú vas, no le explicas bien el problema, no le haces caso a lo que te diga y sigues continuamente con lo mismo, por huevos es que no vas a mejorar, es obvio, ¿no? O sea, si a mí me ponen una puta escayola en la pierna y yo cojo y en cuanto llego a mi casa me la rompo con un martillo, da igual las veces que me ponga la puta escayola, hermano. Es que por huevos no... Es igual, pero con la puta cabeza. Ahora te quiero hacer una pregunta muy, muy importante, posiblemente de las más importantes de todo el podcast. ¿Qué señales debería de detectar una persona, ¿vale? Por ejemplo, a ti te está pasando algo, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío, yo qué sé, cualquier persona, tu amigo... ¿qué señales debería de detectar esa persona para saber que tú estás sufriendo bullying? Es interesante esta, ¿eh? Sí. Es muy buena porque además cuanto antes se resuelva, antes tú lo detectes y lo puedas resolver, antes va a dejar los menos problemas posibles y se puede solucionar mucho mejor porque va desde la raíz. Pero es complicado, tío. Es complicado porque volvemos a lo de antes, ¿no? Mucha gente lo oculta, tiene miedo tanto de por ellos como por el qué dirán de decirlo. Y lo ocultan. ¿Sabes qué pienso? Dime. Que una de las formas que lo puedes detectar es de repente por un cambio de actitud. Es decir, una persona muy alegre de repente se vuelve... Claro, de repente una persona muy alegre pues deja de ser tan alegre o por ejemplo, una persona muy extrovertida, aunque sea un niño, un niño puede ser muy extrovertido, lógicamente, deja de ser extrovertido y se vuelve serio o que no habla. Un niño, por ejemplo, que hablaba poco ya no habla. Siempre es como una disminución, ¿no? Suele ser común que esas cosas sucedan, ¿no? Por cierto, estoy aquí con el cúter dando vueltas. Bueno. Pues no. Quita eso porque estamos hablando de bullying. Tú ahí con el cúter, pues no pega, sí, macho. Yo aquí no pega. El tamenazo de payo. No pega, ¿no? Oye, ¿me preguntas esto o te corto? Es que lo primero que tengo aquí a mano, venga, a darle vueltas, ¿no? Pero pues con el cúter se me recuerda a esa, ¿sabes? Ese meme de tú me pinchas a mí, yo te pincho a ti, ¿no? Sí, tal cual. Entre coleguillas, ¿no? Venga. Sí. Dale. A ver, es complicado por lo que te digo, porque mucha gente pues lo oculta. Y lo sabe ocultar, ¿eh? Porque si una cosa somos buenos es ser actores, macho. Porque la cantidad de peña que puede tener problemas de ansiedad, de depresión,
de que a lo mejor están sufriendo bullying, que están pasando por una mala pérdida. En general, cuando no sabemos gestionar algo, nos da vergüenza decirlo, tanto por nosotros como por el resto, macho, podemos actuar de maneras increíbles, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando tuve ansiedad y tal, igual, o sea, luego a lo mejor acabas reventando, ¿no? Pero hasta entonces puede pasar una cantidad de tiempo increíble y nadie se tiene por qué dar cuenta. Con el bullying igual. Pero claro, como eres si sucede de niño, sobre todo cuando vas a la escuela, a lo mejor lo detectas antes, ¿no? Pero, hostia, en el instituto, tío, por ejemplo, tengo casos de peña que a lo mejor han estado toda la puta ESO sufriendo y sus padres sin enterarse, tío. Y te hablo en un puto pueblo de mierda, ¿eh? En un puto pueblo pequeño, tal, en el que por cojones todos se conocen y todo sale a la luz. Pues Sí. incluso ahí, tío, había niños que estaban toda la ESO sufriendo de bullying, pero además duro, y de sus padres no enterarse de lo bien que lo ocultaban. Porque claro, luego también, cuando llegas a casa, muchos, que esto también me pasaba a mí, a lo mejor en la escuela estás muy jodido, pero llegas a casa y claro, ahí ya pues te sientes seguro, como tu espacio de confort, y en esa burbuja muchas veces lo que ocurre es que claro, como no estás en peligro, lo tomas como que es el sitio adecuado, porque lo es, claro. Y entonces acabas incluso por no ir a la escuela, por no tener que enfrentarte a esos problemas. Eso también me sucedió a mí, por cierto. Eso también me sucedió a mí. Estuve mucho tiempo y he estado mucho tiempo sin poder como ir a esos sitios cerrados, ¿no? Por esa asociación que ya tienes, tío, de guau, es que paso de tener que enfrentar. Imagínate que algún tonto en el podría enfrentarme, pero es que ya me da pereza porque ya he vivido esto y es como, guau, no, yo me quedo en mi zona de confort, tal. Y hay muchos niños que incluso acaban actuando de esa manera, ¿no? Y no lo dicen, y no lo dicen. Entonces es complicado el saber por qué coño le pasa eso, por qué ahora se encierra tanto en su cuarto, por qué no quiere ir a la escuela, tal, no sé qué. Más o menos lo sospechas, ¿no? Pero, hostia, hay muchos que lo ocultan muy bien y que de veras parece que no te lo van a decir en la vida. Es increíble. Yo he visto cosas, tío, pero ¿cómo cojones en un pueblo, tío? Vas a ocultar que durante 4 años se han estado metiendo contigo todos los días del instituto. Pues sí. Sí, hay peña que lo logra, macho. Y yo me quedaba flipando. Bueno, esto de la zona de confort, fíjate tú, que eres gamer. Te voy a poner un ejemplo por si hay alguien que en el podcast esté escuchando esto y diga, hostia, pues yo soy gamer, ¿no? Esto va para vosotros. Es una cosa muy breve, pero sí que es verdad que lo quiero ratificar con Luisan. Y esto es muy sencillo. Por ejemplo, tú has jugado a Resident Evil, ¿no? A Resident Evil. Cuando tú tienes ese momento de ese acoso, ¿no? De ese, bueno, pues puede llamarse bullying, ¿no? Del Némesis que te está persiguiendo, del otro que te va a matar y tal. ¿Tú qué haces? Te metes en la puta sala esa o buscas desesperadamente la sala para quitarte todo ese agobio, ¿no? Y dices, hostia, me meto en la sala de la máquina de escribir, que ahí no me pasa nada, y me recupero ahí. O, oye, ya jugaré mañana, grabo y que te den por culo, no aguanto más esto, ¿no? Es así, ¿eh? Fíjate tú que hasta ese punto... La vida real, ese mecanismo, vamos... a eso donde es normal, ¿no? Todos necesitamos con nuestro espacio seguro y todo el rollo, si no, coño, es que en tensión no podríamos desarrollarnos. Claro. Pero claro, cuando tú ya lo tienes como un mecanismo de defensa automatizado, pues voy a dejar de hacer esto por quedarme aquí porque evito esos problemas, ¿no? Y paso de enfrentarme a ellos. Bueno, sería como lo que te estoy diciendo, te metes en tu casa, en tu habitación y te eso es súper nocivo, tío. Y claro, y a mí no me pasa nada. Yo aquí me siento bien, me siento, como digo yo, seguro o segura, y aquí, oye, no me va a ocurrir nada, ¿no? Bueno. Sí, eso es extremadísimamente nocivo y sucede tristemente mucho hoy en día, tío. Bueno, nocivo a gran escala, ¿no? También yo creo que a muy pequeña escala puede ser bueno, ¿no? También porque, mira... Hombre, obviamente, vamos a ver, si tú, por ejemplo, detectas en ciertas cosas que puedes evitar que es mejor estar en tu cuarto jugando a la Play y tal, que, por ejemplo, como te digo, en estas cosas que puedes evitar, el irte de fiesta, ¿no? Porque a lo mejor sabes que es un mal ambiente, la gente pues va drogada o buscando pelea, tal, no sé qué, y está mal y vas a estar mal. Coño, obviamente, si es por decisión voluntaria y de decir, oye, es que no me conviene literalmente y no quiero
y me parece que es peligroso, literalmente, me quedo en mi cuarto. Vale, claro, es necesario, por eso siempre necesitamos como ese espacio seguro. Ahora, cuando literalmente ya va más de, hostia, es que quiero evitar esta situación, no quiero tener que enfrentarme a esto, o si me enfrento, luego me encuentro mal, tengo ansiedad, o vuelven estos problemas a mí de que si me siento menos, tal, no sé qué, y paso de ir a clase, ¿no? Por ejemplo, coño, ahí ya eso es un problema muy grave, ¿eh? Muy grave, porque si encima tú todo el rato estás retroalimentando ese mecanismo de evito esto, me quedo aquí, Bueno, salir es muy complicado. escudarte en algo, ¿no? Quizás. Claro, es eso. Escudarte en un videojuego también mucho, ¿no? También, o sea, es decir, te metes en un Es WoW, que las cosas, tú has jugado al WoW, que... tú has jugado al WoW, te metes en el WoW, es otra vida completamente paralela, que esto ya lo hablamos en su día, y claro, ahí Sí, te yo lo puedes... que dije, a mí el WoW en tema de relaciones sociales me cambió la vida. Porque claro, cuando yo era un Pero niño, puede ser muy tendría 9, destructivo. 10 años... Pero puede ser muy destructivo también, porque si tú te escudas Claro, solamente en el WoW y te olvidas del mundo real, tienes un problema, ¿eh? claro, porque las cosas que meramente son placenteras no las puedes buscar como un escape, porque si no lo vas a asociar a eso, ¿no? Y acaba o siendo adictivo o siendo destructivo. Las cosas que son un mero placer tienen que ser eso. Y las tienes que buscar cuando las tienes que buscar, no por defenderte, escudarte en eso e intentar evitar la realidad. Porque si no, pues eso, es, vamos, súper nocivo. Y a mí el WoW, por ejemplo, gracias a Dios lo supe gestionar de buena manera. Cuando yo tendría 9 10 años y tal y empecé a jugar, coño, a mí me salvó en el aspecto social, ¿no? Porque, lo dicho, estaba todo el rato puteado, te sientes solo, tal, de repente te metes a un mundo en el que da igual quién seas, de hecho si eres tía incluso mejor, todo el puto mundo te habla, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo, sobre todo si eres tanque, quiere que juegues con ellos. Entonces era la hostia, ¿no? Porque era como, hostia, aquí yo me siento querido. Pero lo gestioné de buena manera, no lo gestioné en el sentido de, vale, como aquí soy querido, aquí me quedo y que le den por culo a estos, ¿no? Y paso de tener que intentar confrontarme con ellos, evito esta situación y dejo de ir a la escuela. Pero sabes que realmente eso también sucede. Por supuesto, y por eso digo, puede ser muy nocivo y mucho cuidado con eso. Pero yo, gracias a Dios, no me lo tomé de esa manera. Me lo tomé más como, vale, es posible. Es posible. Hay gente buena y aquí en concreto cuando yo ya me sienta muy jodido, vengo y me relajo y de puta madre. Y al día siguiente otra vez. Pero no evito los problemas. Los confronto y luego tengo mi placer, ¿no? O sea, es que esto, dependiendo de la perspectiva, de la mentalidad, hay mucha psicología detrás del cómo tomarse esas cosas, ¿no? Bien, retomando un poco lo que estábamos hablando, ¿vale? Del bullying. ¿Hasta qué punto puede afectar a la salud mental? Muchísimo, muchísimo. Y a día de hoy todavía al 100% no se sabe los efectos a largo plazo, porque más allá de lo personal y de lo que, bueno, está más o menos generalizado, ¿no? Que le ocurre a todo el mundo, como todavía no se han hecho estudios tan potentes a largo plazo, y es algo que relativamente se ha etiquetado hace poco, y luego encima pues la psicología siempre va en avance y siempre nos queda muchísimo, ¿no? Por explorar y tal, no se puede saber al 100%. Pero vamos, desde luego lo que yo te he dicho de sentirte menor, de ver que no eres suficiente, de que siempre eres tú el problema, el que tiene la culpa, el no verte como un igual, el preocuparte mucho por el cómo la gente te va a ver, preocuparte mucho por que no vuelva a suceder y todo el rollo, eso va a estar ahí, por huevos, eso te va a pasar. Luego, obviamente, como digo, yo por ejemplo lo gestioné de puta madre y me da igual y no me afectó, pero hay mucha gente que, como te digo, llega a tener un trauma y le marca muchísimo de por vida. Luego, obviamente, pues tendrás que ir al psicólogo si quieres solucionarlo y tal. Pero eso mínimo es como lo generalizado que a todo el mundo le suele suceder, ¿no? Y luego, bueno, incluso tristemente gente que se quita la vida, que tiene una depresión, que tiene una ansiedad acojonante, tal. Eso, muy duro, tío. Muy duro. Sobre todo si te pasa una edad temprana, es que es eso, es que hay gente que se quita la vida, tío, de verdad. Creo que no somos conscientes de lo jodido que puede llegar a ser. Y bueno, como te digo, a largo plazo, quitando las cosas generales y tal,
Todavía no se han hecho estudios 100% de lo que puede llegar a suceder, pero vamos, está claro que sobre todo en tema de falta de autoestima y tal, es por donde más va enlazado, ¿no? Y donde más va a atacar. Si alguien está sufriendo bullying ahora mismo, ¿qué debería de hacer? A ver, si no lo puede solucionar por su cuenta, que es lo más normal del mundo, lo primero es quitarse todos esos miedos, todas esas tonterías e intentar, pues, contarlo. Contarlo ya sea a los padres, a los profesores y vamos, quitarse cualquier tipo de estigma, cualquier tipo de miedo de cómo puede repercutir, si incluso luego la pueden tomar más con él, tal, da igual. Todo eso, todos esos futuribles, quitarlos de la cabeza y buscar ayuda. Eso para empezar. Y luego, por supuesto, dependiendo de las pautas en las que se centren, ya sean los familiares o los profesores, ante todo tener claro de que el enfrentamiento no se puede evitar y vas a tener que llegar incluso a una solución probablemente física. Y esto es algo que, como he dicho antes, yo aprendí mucho de otros chavales que vi, como por ejemplo el que te conté, de que, mira, incluso aunque tú salieras perdiendo, el mero hecho de que tú te rebeles y les des ese toque de atención, ya va a hacer de que ellos digan, hostia, este tío se defiende, incluso aunque acabe mal, pero da igual, se defiende. Ya no va a ser como lo más fácil a lo que podríamos ir, ¿no? Ya hay una respuesta que no nos esperábamos. Y entonces van a tener que pirarse, porque ya no va a ser fácil. Entonces, el mero hecho de que tú te impongas ya va a hacer que te vean de otra manera. Pero sería eso, intentar buscar ayuda e intentar, mientras tanto, echarle huevos, no queda de otra, y poner tú las cartas sobre la mesa. Bien. Lógicamente. Ahora te quería formular una doble pregunta. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que tendría que decir esa persona, ¿vale? A un adulto. Y lógicamente también ¿a quién debería de acudir primero? A ver, lo primero de todo es a los padres, sobre todo si tienes confianza con ellos. Y son unos padres que realmente te apoyan y que no lo miran como desde esta perspectiva tan clásica de, bueno, son cosas de niños, o que incluso los muy cabrones creen que tú eres el problema y todo el rollo, e incluso retroalimenta aún más el bullying. Contarlo a la familia, eso para empezar. O sea, la familia tiene que estar ahí, tienen que estar al tanto de ti, y si son buenos padres van a saber cómo ayudarte. Y esos padres, con todo esto, hablarlo con los profesores. Porque normalmente lo que ocurre es que si tú por tu cuenta hablas con los profesores, los alumnos obviamente se van a pispar de que has sido tú y a lo mejor lo puedes llegar a tener mucho peor. Que sí, que aún así hay que enfrentarse a ello. Pero hombre, si te puedes evitar algunos problemas, oye, sí que se pueden evitar. Entonces lo suyo es que tú primero se lo digas a tus padres y si realmente ellos son buenos padres, ellos, además con más autoridad, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo hacerle caso a un niño que a un padre, pues van a llegar, se lo van a contar al profesor y a lo mejor así de esa manera ya más directamente le cala al maestro y ya se lo toma más en serio, ¿no? Entonces yo creo que primero la familia y luego la familia, no el niño, a los profesores. Lógicamente acabas de decir que los padres se lo tendrían que decir a los profesores, ¿no? Sí, porque ellos tienen mucha más autoridad, obviamente, y los profesores a lo mejor lo ven de una manera más seria, ¿no? Y dicen, coño, ya no es a lo mejor que el niño se haya podido tomar mal una broma o haya venido aquí a decirme algo en el recreo, no, ya es que un padre literalmente con la autoridad que tiene un padre dice, oye, a mi niño le están haciendo esto, pon solución, ¿no? Y si en este caso, porque no he podido acabar la pregunta, si en este caso no eres tú realmente el niño que está siendo acosado, sino eres el amigo que se lo hizo a los padres, sí. ¿Cómo deberían de reaccionar ellos?
Claro, es que la mayoría, pues volvemos a lo mismo, ¿no? No se lo van a tomar muy en serio, no sabe lo que puede llegar a acarrear. Creen que, bueno, son cosas de niños, tal, o puede ser algo pasajero. Lo típico, ¿no? Son cosas de niños el primer error. Claro, es que lo más seguro es que se lo puedan llegar a tomar así. Entonces, tienes que insistir mucho y tienes que hacer que lo miren desde otra perspectiva y que digan, oye, es que esto sucede cada día, ¿no? E igual que se lo pueden hacer a ese chaval, se lo pueden llegar a hacer a mi hijo. O sea, y buscar una solución. ¿Y hay formas de frenar el bullying desde dentro de un grupo? ¿A qué te refieres con desde dentro de un grupo? Pues, a ver, es una cosa que no tiene nada que ver y sí, ¿no? Como por ejemplo un Alcohólicos Anónimos. Ah, vale. O sea, me refiero, Sí. por ejemplo, si un padre no sabe cómo reaccionar, no hablamos de que el niño esté, lógicamente, ¿no? El niño no va a estar. Pero para saber gestionarlo. Básicamente, bien, ¿no? Porque a lo mejor el padre puede intervenir, Claro. que le pasa esto a mi hijo y tal, pero es que no sé cómo, o sea, como aquella ayuda, ¿no? Porque también sería que el padre, por ejemplo, acudiera a un psicólogo también y que acudiera o al mismo psicólogo, ¿no? Y dijera, oye, mira, mi hijo te cuenta esto, pero luego cuéntame tú a mí una segunda parte, ¿no? Que no me entren una mierda. Sí, es un poco como te digo, todos los programas, ¿no?, que se han desarrollado en otros países, como por ejemplo los países nórdicos, con el tema de estos psicólogos que están ahí en la escuela para evitar estos problemas, que no solo actúan con los niños, sino que incluso tanto a los niños tanto a los padres de los niños que acosan como de los acosadores, les dan herramientas. Porque ya no solo es que haya padres que digan, joder, es que no sé cómo puedo ayudar a mi hijo con el tema del acoso, tal, que realmente tiene fácil solución, como te digo. Un apoyo continuo, recordarles continuamente de que no son el problema, no son una carga, no es que no sean suficientes, intentar explicarles el por qué lo han podido tomar con ellos, darles las herramientas para defenderse tanto psicológica como físicamente, sino encima que hay muchos padres que realmente son buenos, y como te digo, alguna vez, por lo que sea, sale un niño más revoltoso, tal, la toma con uno, y no solo un día, sino un curso entero, y no saben cómo hacer que el niño deje de acosar, ¿no? Que también ocurre mucho. De, hostia, yo no me puedo creer que mi hijo sea así, si luego en casa es increíble, tal, no sé qué, lo típico, ¿no? Pues oye, sí ocurre en ocasiones, y por eso también ahí tiene que entrar el psicólogo, ya no solo con los padres del que está siendo acosado, sino con el que acosa, y decirles, pues mira, tienes que educarlos en este aspecto de esta manera, ¿no? Y en otros sitios sí que se hace. O incluso padres que por su cuenta dicen, oye, mira, pues voy a ir al psicólogo porque quiero mejorar la calidad de vida de mi hijo, ¿no? Y lo hacen. Pero claro, aquí pues es algo más reciente, ¿no? No está visto de esa manera. Como persona que ha sufrido bullying, ¿crees que realmente... Bueno, es un poco como el tema de hermano mayor, ¿no? ¿Crees que realmente tú podrías ayudar muchísimo a una persona que haya sufrido bullying? Y luego, si tuvieras esa persona que te dijera a ti algo, te contara el problema real, ¿qué le dirías? Claro, a ver, obviamente no soy ningún experto, ¿no? Aunque he estudiado mucho del tema y tengo mi experiencia personal y tal, pero Que la experiencia es mucho, le puede ayudar mucho. Sí. Sobre todo porque yo soy consciente de que, coño, me lo he gestionado bastante bien, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta, como te digo, casos que conozco de gente que, hostias, sí que realmente han acabado muy mal y ha condicionado toda su vida, ¿no? Entonces, no soy ningún experto a nivel de un puto psicólogo, ¿no? Que sepa por completo cómo funciona esto, pero hombre, desde mi experiencia y todo lo que he estudiado, sí que creo que puedo ayudar bastante. De hecho, desde luego puedo ayudar bastante más que todas las tonterías estas que se están haciendo hoy en día de campaña frente a esto y tal, porque, como te digo, están muy mal llevadas y solo retroalimentan y empeoran el problema. Porque siempre lo vuelven a enfocar desde lo mismo, desde que tú eres un especialito, de que eres tú el que tiene el problema, tal, no sé qué. No te enseñan a echarle cojones, no te enseñan a gestionarlo psicológicamente
de buena manera y simplemente es como que buscan que tú realmente te sientas que eres la víctima, que ojo, lo eres, pero no te pueden hacer sentirte como una, porque es precisamente lo que está buscando esa persona que te acosa, ¿no? El sentirte de menos, tal y cual, y en vez de darte las herramientas para enfrentarte a ella, tanto psicológica como físicamente, lo que te están diciendo es, bueno, acéptalo, no pasa nada, es normal, eres el débil, no actúes de ninguna manera y simplemente, hoy es que desde el victimismo, pues es que esto no debería de pasarme a mí, es que yo soy especialito, yo soy el mejor y ¿por qué esto a mí me sucede, no? Entonces, obviamente esos valores solo van a empeorar la situación y si se ve desde la perspectiva es que por cojones te van a hacer bullying y no va a haber una solución. Entonces, desde luego, tras lo que yo he vivido y lo que he estudiado sobre el tema, sí que creo que mucho más que eso puedo aportar, al menos. No soy un psicólogo, como digo, pero oye, si algún chaval o mis hijos el día de mañana o quien sea tienen un problema en este aspecto, desde luego sé por dónde tirar. Desde luego sí que sé por dónde tirar. ¿Y crees que como sociedad estamos fallando o no estamos haciendo lo suficiente? Yo creo que sí que estamos haciendo bastante, desde luego bastante más de lo que se hacía antes, ¿no? Eso por supuesto. Pero como te digo, normalmente suele ser de mala manera, por falta de conocimiento, nuestra ignorancia y bueno, también por los valores que tristemente hoy en día pues tenemos como sociedad, ¿no? Pero sí que creo que se pone empeño y sí que creo que hay gente que realmente quiere hacer buenas cosas. Lo único que, bueno, no es de la mejor manera, por así decirlo, ¿no? Ese es el problema. Vale. Y para finalizar me gustaría que nos contaras en este podcast lo que al principio has dicho, ¿no? Que es una cosa curiosa, ¿no? Oye, cómo revertir la situación y cómo ha llegado a que tus acosadores se conviertan en tus mejores amigos. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Sí, esto es bastante curioso, la verdad, quitando uno con el que sí que... Bueno, si quieres, perdona, ¿podrías contar una breve historia de todo? Y luego al final enfocamos esto. Dale sí, con todo, o sea, una mini historia de tu historia real. Además te voy a contar la historia, ¿no? Vale, la historia perfecto, porque así nos metemos en contexto. Dale. Sí, bueno, yo ya te digo, he tenido experiencias horribles de coger un chaval que me clave un puto lápiz en toda la espalda, todo el cuello, poder quedarme inmóvil 3-4 días, que me cogieran con tacos de madera donde apoyábamos los libros y me reventaran la cabeza, tío, me salían unos tizones de la hostia, tal. Y un día de estos ya esas agresiones llegaron a un punto de literalmente que me podrían haber matado. O sea, ya con lo de antes, a lo mejor por un mal golpe te matan, por lo que te voy a contar ahora ya es que era, vamos, el puto sacabose. Y encima ya era un punto en el que, claro, yo mínimamente ya había madurado, ya había crecido y ya había, pues, aprendido mucho de esto, ¿no? Ya me había hecho bastante fuerte. Y creo que fue, sí, en sexto, cuando ya estaba a mitad de curso o así. Claro, imagínate, después de tantos años, pues lo que te digo. Estaba hasta la polla y yo ya encima era como que, pues, me había hecho bastante fuerte. Y claro, llegó un día en el que uno de los chavales, que con este sí que no me llegué a llevar bien, pero tampoco me llegué a llevar mal, ¿no? Simplemente acabamos perdonados y ya está cada uno por su lado. Con el resto sí que me hice muy amigo. Porque básicamente este tío, estábamos en educación física y el tío, me acuerdo que cuando íbamos corriendo, me puso como unas chinchetas, ¿no? Para que yo las pisara y yo me hiciese daño. Entonces, cuando estábamos en el baño, el tío, bueno, pues lo típico, empezó a insultarme, tal, no sé qué, porque encima hubo como que algunas que yo no me comí, ¿no? Las esquivé como pude, tal, y encima el cabrón pues venía ahí de rollo, no, es que por mi polla que tendrías que haberte tal. Y me dijo, y si no te pinchas con esto, te voy a pinchar yo con otra cosa. Me sacó una puta navaja, ¿vale? Esto es verídico. Es uno de los acontecimientos más jodidos de toda la puta escuela en su historia de allí de mi pueblo. Y bueno, me sacó una navaja y no la iba a utilizar, probablemente, ¿vale? No lo creo, pero bueno, evidentemente yo ya era un punto que sí que no podía
tal, y ahí sí que reaccioné. Y además, curiosamente, reaccioné en el momento más putísimamente extremo. Esto es otra cosa de la cabeza, que hasta que no te ves en las putas últimas, muchas veces es como que aguantas y no reaccionas. Entonces, claro, yo reaccioné, le pegué una pata a la navaja. Era una de estas que le das como un botón para que suba la cuchilla, ¿no? Entonces, del golpe, no sé si cuando yo golpeé o porque golpeé y él le dio sin querer, se activó mientras estaba como ya volando, ¿no? Y entonces le corté un poco por aquí, por el brazo y tal, porque fue justamente sacarla y yo, ¡pam! Entonces, claro, salió despedida y el tío se cortó. A raíz de eso, curiosamente, no me volvieron a hacer bullying nunca más en mi vida. Y de hecho fue un caso muy sonado en su momento, que a ver, también en parte lo intentaron ocultar, porque claro, ya era súper extremo de rollo. ¿Qué cojones hace un chaval de 10, 11 años, no sé, con una puta navaja en la escuela? Pero sí, probablemente haya sido de lo más extremo, tampoco vivió en el puto Bronx, ¿no? Pero eso me sucedió. Y a raíz de eso, tío, por haber reaccionado de una puta vez, no me volvieron a hacer nada en la vida, tío. Dejaron de verme de esa manera. Luego encima sí que algún intento de hacerme de menos, tal, hubo, ¿no? Pero ya pues no me lo tomaba ya me sudaba la polla y encima ahí ya sí que respondía, insultaba, incluso acabamos ya de puta coña, ¿no? Porque era como, esto no tiene sentido, ya casi que te lo estoy diciendo por picarte de coña, para ver si sueltas alguna gorda y nos reímos todos y ya está, ¿no? Pero ya no iba como con esa intención de ofender directamente y cruelmente, ¿no? E incluso alguna vez que me he tenido que pegar y tal por defenderme, claro, ya la gente veía que no, que conmigo no funcionaba eso y ya está. Entonces dejaron de hacerme bullying, tío. Fui al instituto, en el instituto alguna vez también me pegué y gracias a Dios salí bien y victorioso, y lo mismo, me volvieron a ver como de puta madre tal, y es que nadie me insultó. De hecho me empecé a llevar súper bien con gente mucho más mayor que yo, socialmente estaba de puta madre, tal, y con la gente de mi edad de repente hice súper buenas migas, no volví a tener ningún problema, y oye, es que no me volvió a suceder nada, tío, estuve de puta madre. Y como te digo, muchos de los que hacían eso han acabado siendo de mis putísimos mejores amigos. Algunos fueron amigos durante un tiempo, y sobre todo uno en concreto, que era el cabrón, lo sabes y está viendo esto, era el que más me pegaba, el hijo puta, me hacía un daño terrible. Joder, hemos sido, tío, hermanos. Literalmente. Y ahora porque se ha ido lejos de donde yo estoy y tal, pero joder, le tengo un aprecio, lo quiero una puta barbaridad. Tanto a él como a su pareja me caen de puta madre. Con él he estado muchísimos años de mi vida y, joder, le quiero mucho. Es un grandioso amigo, tío. Grandioso amigo. Así que para que veas luego cómo se vuelven las cosas, macho. Increíble. Increíble. Bueno, mira, por lo menos, oye, tenemos la satisfacción de comprobar, ¿no?, que ha acabado bien la cosa. Sí, pues sí, nada, hasta aquí el vídeo de hoy, el podcast de hoy. Y nada, darte las gracias por estar a mi lado, por contarnos tu testimonio real. Y nada, si te quieres despedir, pues es tu momento. Nada, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por darme esta altavoz, esta oportunidad de poder contar estas cosas que encima me parecen súper necesarias a día de hoy. Y nada, un placer estar aquí. Y ante todo, para quien haya sufrido de esto o lo esté sufriendo, tal, no es el final, ¿vale? Siempre, sí o sí, después de la tormenta viene la calma, siempre hay una solución, siempre la hay. Lo único que no tiene solución, pero al menos es pacífico, es la muerte. Y mientras sigas con vida, tío, se puede solucionar cualquier cosa y realmente siempre puedes acabar incluso mejor de cómo empezaste. Así que muchísima fuerza. Mientras se le pone orden, siempre hay que tener una mentalidad positiva, siempre hay que entender las cosas, intentar utilizarlas para fortalecernos y tirar para adelante como sea. Así que forche, como a mí me gusta decir. Luisan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hermano, de verdad, un placer.
Bueno amigos, pues nada, si os ha gustado el podcast, darle like, suscribiros y comentarnos si habéis tenido alguna experiencia o os ha podido ayudar en algo este podcast. La verdad que nos encantará leerlo tanto a Luisan como a mí. Hasta el próximo podcast.